Suscríbete a la Panterita. Marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Y S.A. habla de la clasificatoria porque Uruguay se liberaron. Ellos Fossati ya se expresó. recurrieron al TAS y están habilitados provisoriamente. Pero ya está. Ya. Pero van a jugar este combo de partido. Y ya le la levanta, explicación ya porque está. hay algunos jugadores que no pueden, Como porque a partir de 5 Olveira, tiene que ser la suspensión. Darwin y el otro, Sí. Tres Jiménez. jugadores. Porque, por ejemplo, preguntaban en Uruguay por qué no Bentancur, y Bentancur tuvo 4 partidos de suspensión. Entonces a partir de 5 recién se puede recurrir al TAS. Y ahí es donde le bajan la sanción y dan como cumplida 2 fechas anteriores. Lo que ya tiene se como jugaron. retorno son Darwin Núñez, Matías Olveira, Olivera y José María Jiménez. Sí. Ya están ya liberados los tres. Tres Van a jugadores poder Después jugar. van a quedar hasta que Dios mande. Y uno delantero, el otro Lateral Olivera izquierdo. lateral y el otro central. Y José María tiene 29 años recién. Incluso podría pasar que ellos jueguen los 2 de ahora y que para noviembre estén inhabilitados, dependiendo de lo que decida el TAS más adelante. Pero ahora van a jugar los 2 sin problema. Nosotros, ¿dónde le dimos? No conteste, Albert, no hay problema. Gustavo Bella no está. No está Gustavo. Llámale a Gustavo. Vamos a hablar de la altura. Ahí se nos va a contar por el tema de la altura. Estaba viendo y yo transmití partido del Palma, de Rosario. El negro Mar Palma. Yo transmití ídolo partido. de Rosario Central. Yo transmití partido. Él es la generación del Tata Martino. Yo el negro transmití, Zamora, transmití esos clásicos. partido. Y para los de hoy nomás, la velocidad que tenía era muy singular, muy peculiar, me acuerdo. Era muy veloz, muy gambeteador. Y el golpe, casi sin carrera, iba en mar y pateaba. Ahora se hace una característica, o es una característica en la altura de eso, el gol que marca Vaca. Espera, buscan por imágenes de... Hay jugadas en que hay una que deja... Él no jugó a México. No sé. Sí, se fue también a México, jugó en Riverdale. Jugó en En River, Riverdale. claro. Fíjate acá lo En que la dice, época del Mencho mostrarle Medina. por el pique que tiene, porque a mí me gusta ese tipo de jugadores, desparramado de rivales. Era cerebral, era un 10 creativo. Desparramado de rivales. Yo transmití el partido de Rosario Central con él. El torneo La Conmebol jugó contra el mismo, creo que Rosario Central, sí, 92 al 98, ahí terminó su carrera antes en Veracruz. O visto a Argentina River, mucho. Colón. Fíjate en la poncha, porque aquí se jugaba de él. ¿Cómo te va, Gustavo? Omar Palma. ¿Qué Gustavo? Hola, Pancho. Pancho, Hola, ¿cómo Gustavo. estás? Un abrazo fuerte. Saludo a Germán, saludo ahí a todos. ¿Cuándo fue la primera vez que te entrevisté en nuestras vidas? ¿En qué año? Creo que fue en el 73. Tirasol. ¿Cuánto tiempo atrás, Gustavo? ¿Cómo? ¿Cuántos años ¿De qué? atrás? 73 ahora son. ¿Cuántos años, Dios? 83, no, de casi 50 años. Casi 50 años. Vos aparecías en primera. Sí, don Aurelio se fue a ver a un gran arquero para traerle a la Olimpia. Y contanos más de vos, Gustavo Badilla, contanos. No, fue un partido creo que fue Copa República, el primer campeonato República, que hoy es Copa Paraguay. Así mismo, ¿no digo? Yo estaba jugando en Independiente de Campo Grande y jugamos contra el Olimpia. Y bueno, atajé un penal del penalero que era Osvaldo Aquino de la selección y del Olimpia. Pero ya le habían dicho a don Aurelio. Pero como yo era volante de contención, o sea, yo era número 6. Acá Ever se ríe, pero es cierto. Ever se ríe, mira Arturo, me dio, Ever se ríe cuando yo digo que era volante de contención. ¿Y por qué? Y después, contanos más, Gustavo. Y saludos a Ever, contanos más. Bueno. Y bueno, después me dicen ahí, pero si tú eres volante, don Aurelio, este es el volante, este es número 6, ¿qué va? No, es el arquero que jugó en Independiente, no en General Genes. Y era el mismo. Y me fui llegando en Olimpia como arquero. Y bueno, gracias ahí a la gente empezamos a aclarar un poquito, porque sí, realmente jugaba de número 6. ¿Y en el arco cuándo? ¿Cómo te decidiste? No, lo que pasa es que Arturo tenía un problema de alergia asmática y no podía correr, y el profe me decía, vos sos jugador de verano, me decía.
sos jugador de verano. Y le digo, el partido, jugamos una final contra Cerro Corá, cuando esos Cerro Corá estaban en segunda, y me dice, le digo, profe, llevame, me digo, igual, no, si no podés ni caminar, ¿qué te voy a llevar? Te voy a poner en la plantilla. Y justo no se va el arquero suplente, y me quedo de suplente y entro a los 30 minutos. Y a partir de ahí, bueno, decidí jugar en el arco. Un poco de historia con Gustavo Dilla, hoy con Ever Almeida en Ecuador. Saludos para Ever, que no quiere hablar, no, por eso estamos hablando con vos. Dijo, yo no quiero hablar, dijo Gerardo, y te estamos hablando a vos. Y saludos para Ever, que está a tu lado. Paraguay ya está sentado en la altura, estanquito. Contanos la altura, Gustavo, contanos. ¿Cómo? Perdón. Contanos la altura, la incidencia de la altura. Vos que estás ahí hace tiempo. Arturo no es un mito. Mucha gente dice que la altura. Yo jugué casi 6 años, jugué en la altura en Arequipa, es menos, por supuesto. Pero de que existe, y tenés que estar bien preparado, entrenado para soportar, y depende del ritmo del partido que te impongan. O sea que nosotros que estamos trabajando en altura, y vienen de la costa, vienen equipos, y nosotros tenemos que imprimir ritmo diferente. O sea que ellos tratan de dilatar el juego, empiezan a buscar, a hacer tiempo, protestan por todo. O sea, son cosas, argumentos que al final, bueno, buscas tu conveniencia, ¿verdad? Cada equipo busca lo que realmente quiere. Y la gente y el equipo que viene de la costa ya tiene problemas si se mete en el ritmo de Ecuador, Paraguay en este caso. Hoy le toca a Paraguay. Si se meten en el ritmo de Ecuador, bueno, ojalá algunos ya están preparados. No sé si Arce va a jugar. Arce ya tiene esa memoria fisiológica, ya se adaptó prácticamente, y bueno, eso ya depende del técnico. ¿Qué es lo más aconsejable? Esperar desarrollo del partido, Gustavo Badilla. Y Alfaro conoce muy bien, fue técnico de Ecuador, por eso la pregunta. Claro, no precipitarse. O sea que hay que saber jugar este tipo de partidos, Arturo. No precipitarse, jugar, ser inteligente, por supuesto, pensar, por supuesto, ser inteligente, saber que el equipo rival te va a querer manejar el partido a su ritmo. Y bueno, hay veces que vos podés tener esa intensidad que mucha gente habla en la altura, y tenés que tener tiempo para recuperarte después de un sprint o varios sprints cortos. Es en donde más se siente la altura, el efecto de la altura. Gustavo, recién usted hablaba de la memoria fisiológica de Alex Arce, y la vez pasada debatíamos el tema sobre el probable 9 para la selección. Como tiene varias características, Pita, Ángel Romero, tiene Tony, Alex Arce, pero desde su punto de vista, mirando desde afuera, ¿usted considera que por esa cuestión, la ventaja que tiene de jugar en la altura repetidamente, tanto Alex Arce como Alfio Oviedo, lo más prudente sería que uno de ellos juegue ahora ante Ecuador? ¿Le parece? Repito, mirando desde afuera, obviamente. Bueno, de repente la idea del profe es diferente, o sea que cada uno tiene su forma de pensar, su forma de encarar, su estrategia. Si me preguntas a mí, yo te respondo de repente, bajo mi punto de vista, que vas a quitar esa ventaja. O sea, jugador que ya está acostumbrado a jugar en la altura, por supuesto que va a tener esa ventaja. Ahora, si entra dentro del esquema de lo que el profe quiere o no, eso ya solo el profe lo dirá. Pero de que tiene esa ventaja. O sea que se va a cansar menos, ya sabe manejar lo que es el ida y vuelta, por ejemplo, porque en un partido de fútbol de 90, hoy los equipos son muy intensos, y yo creo que Ecuador va a imponer esa intensidad, porque quiere quitar ventaja. Gustavo, aprovecho para saludarte. Hablando un poquito de Ecuador, se habla de que está en esa etapa de recambio generacional, basado en una defensa sólida. El otro día nos hablaba un colega ecuatoriano, pero que quizás la duda está en la parte ofensiva, como que no le encuentra esas variantes. BKHS, vos que estás ahí, que ves, ¿cómo ves hoy a la selección ecuatoriana? Sí, o sea que en
las pocas veces que pudimos analizar lo que es Ecuador, selección en los 2 últimos partidos, le falta fuerza adelante, evidentemente hasta mitad de cancha, una defensa sólida, como bien dijiste, Germán, pero adelante no sé si no hay esa coordinación, esa prestancia para tener el balón ahí en ese tercio final o buscar con más gente el ataque. O sea que eso no demostró hasta ahora Ecuador. Vamos a ver este partido si cambia su forma de jugar. Gustavo, un abrazo desde aquí también. Te consulto, el horario del partido, 6 de la tarde, ¿es eso una cuestión? Las 4 de la tarde, las 6 de Paraguay. En las 4 de la tarde, eso no es una cuestión aleatoria que lo dispone Ecuador, sino que es una cuestión adrede, o sea, para que el sol te termine pegando, con el sol más la altura te termine desgastando. ¿Ya te tocó dirigir o tener a los muchachos ahí del Mushogruna jugando a esa hora o yendo también para Ecuador? ¿Cómo es jugar a las 4 de la tarde en Ecuador? Bueno, por supuesto que en la altura el sol quema diferente. Eso ya independientemente al horario, nosotros estamos acostumbrados, de repente el partido anterior jugamos a las 11 de la mañana. Es diferente el sol está más radiante, te quema. O sea que a partir de las 4 ya y acá tenemos un problema de energía eléctrica, o sea que yo creo que no va a haber esa diferencia que jugar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. O sea que no se va a sentir. Más bien acá el gran problema es mantener el ritmo, conservar el ritmo, manejar el ritmo del partido, porque en eso se basa el funcionamiento de cualquier equipo. Por lo general, Gustavo, los equipos aguantan bien el primer tiempo, terminan relativamente enteros, pero promediando 20-25 minutos el segundo tiempo, ahí es donde se ve generalmente un desgaste notorio de los visitantes. Y por eso depende del ritmo, volvemos a lo mismo. O sea que hay partidos y partidos que vos, como bien dijeron ahí, vos podés esperar, podés ser cauto, podés acelerar, depende del resultado, si está empatando un 0-0, bueno, y estás viniendo a la altura, ¿por qué desesperarse? No, hay equipos que buscan ser atacados para crear espacios. Entonces, todo eso es estrategia, todo eso está dentro de la posibilidad de tener o no el partido a favor o el ritmo del partido a favor. Gustavo, te preguntamos esto por la adaptación, entre comillas, que hizo Alfaro 4 días antes del partido, 4 días si querés para completar, practicando en el Atahualpa. ¿En qué puede incidir eso? Y mira, Arturo, te cuento que yo creo que es una decisión que no adecuada, porque generalmente es en el tercer día, cuarto día es donde más se siente la altura. Él tendrá su gente, tendrá su forma de trabajar, pero acá en la altura se siente, depende del horario, depende de cuándo llegás, porque hay equipos que Brasil creo que estuvo en Guayaquil y faltando 2 horas viene a la altura y hace un partido casi parejo. O sea que son cosas que uno maneja, ya él sabrá por qué, tendrá su gente y el por qué. O sea que, pero dentro de lo que yo puedo hablar y por la experiencia que tengo de jugar en altura y jugar en el llano, en la costa, va a tener un poquito de dificultad en esa aspecto. Y bueno, Gustavo, gracias por todo este tiempo. Déjame agregar lo siguiente, dice Carlos Torriani, el mejor presidente que tuvo General Genes. Salimos varios jugadores y yo le pregunto, varios, incluyéndolo a él. ¿Vos viste presidente de General Genes? Hola Arturo, Ever soy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ever? Le quería preguntar, bueno, ¿cómo anda, Ever? Bien, muy bien, acá estamos viajando desde Ambato a Quito. Tenemos que hacer algunas cositas por ahí, pero todo bien, Arturo. Ya vamos a aprovechar para ir a saludar a la gente de la selección. Ya estuve hablando con Villar y me comentaron que están entrenando en el Atahualpa. Y contanos, Ever,
Muchurruna, exitosa tu presencia en el fútbol ecuatoriano, que quiere volver, te parece, a tener el nacional, pero esto va aparte. El tema que está hablando Gustavo de la adaptación y la experiencia que genera de para la altura, a lo dicho por Gustavo. Bueno, la altura existe, Arturo, porque nosotros somos equipo de altura y cuando viene un equipo del llano prácticamente le pasa por arriba. Es como dijeron recién ahí, en el segundo tiempo, 10 minutos, 15 minutos, parece que el equipo de la altura tuviera 18 jugadores, ¿no es cierto? Es así. A mí me extraña, yo no quiero hablar mucho por cuestión de ética, pero me sorprende que hayan venido tantos días antes. Por ejemplo, el técnico de la selección paraguaya, él nunca vino a jugar con un equipo del llano. O sea, él estaba acá con equipos de altura, ¿no es cierto? Él recibía, no venía. Y yo no sé, o sea, por lo que la experiencia que tenemos nosotros, es duro. Lo que vinieron a hacer es muy complicado, ¿no? El deseo es que le salga bien, pero bueno, pero es muy complicado. Después lo está diciendo Ever, conoces y que tuvo que haber preguntado, sugerido experiencia Alfaro para hacer lo que hizo, ¿no? Independiente de lo que él pueda opinar. Por eso te digo, él vino convencido. Ojalá que le salga bien, pero es raro porque vos para realmente adaptarte a la altura necesitas 20, 25 días y nosotros hace 4 años que estamos acá. 4 o 5 años con Gustavo y subimos una escalera y te agitas, ¿me entendés? O sea, bueno, ojalá, por eso te digo, no quiero yo, ojalá que le salga bien, es raro, ¿me entendés? Pero la altura existe, y la altura, acá por ejemplo, cuando vos llegás a la altura que los equipos vienen sobre la hora, acá de acuerdo a los que saben, dicen que a las 8 horas de estar en la altura, recién el organismo siente la agresión, siente el cambio, ¿no es cierto? Pero recién a las 8 horas más o menos. Y después sí, después es difícil, no puedes dormir, te ahogás, se te seca la nariz, te duele la cabeza. Es difícil. Y bueno, por eso vos estás hablando con una franqueza, al igual que Gustavo, sin decir ni tirar mala onda, es lo que vos sentís y expresás, Ever, como lo dijo Gustavo, entiéndase, y repito esto, no es que Ever o Gustavo tengan mala onda, hablan por la propia experiencia, tu caso y la de Gustavo. Sí, no, es que nosotros vivimos acá y vemos los equipos del llano cuando vienen a jugar acá, ¿no es cierto? Lo de la Copa Libertadores, todo ese tema, la altura está, por ejemplo, van a jugar a las 4 es un alivio que jueguen, ¿me entiendes? Porque a las 4 ya está fresco, ya no está tan fuerte el sol, porque el sol acá es igual que en todos lados, pero la diferencia es que está a 3.000 metros más cerca del sol, por eso es que te pega tan fuerte. Ever, y si tuviese que plantear contra Ecuador, ¿cómo harías? Bueno, Ecuador ahora está bien, llamó a otros delanteros, algunos jugadores que no había llamado anteriormente, y bueno, yo creo que va a ser un equipo ofensivo, ¿no es cierto? Va a tratar de aprovechar, dentro de todo, suerte que no juegan en el Atahualpa, juegan en la cancha de liga. La cancha de liga es diferente, es más light, vamos a decir así, el suelo, el pasto es más liviano. En el Atahualpa el pasto es pesadísimo, se siente digamos que es un complemento de la altura, ahí no es tanto. Llamaron a un muchacho apellido Campana, que juega en el equipo de Messi, creo que juega, ahí en Miami, que no lo estaban trayendo por circunstancias tontas, ¿no? Porque dicen, este es un comentario, este es un chisme, dicen que tiene más dinero que Messi, ¿no es cierto? Porque es sobrino del presidente de la República. Y bueno, lo trajeron, es un jugador que juega bien, complementará con el que está y va a ser más ofensivo. Ecuador va a ser más ofensivo. Ese problema lo ha tenido en partidos anteriores, de media cancha hacia adelante le ha costado, pero bueno, ahora van a jugar de local, ¿no? Y Ever,
El portero Galíndez. Sí, muy bueno. Es muy buen portero. Argentino nacionalizado. ¿L. Valencia? Y es un goleador que no está haciendo goles, vamos a decir así. El otro día hizo el gol después de muchos partidos. Creo que con la selección lleva malogrado como 4 penales de corrido, una cosa así. No tiene la simpatía de la gente, pero es un buen jugador. Es un buen jugador. Llegó del Flamengo, contanos sobre Gonzalo Plata. Bueno, Gonzalo, no sé si lo citaron, lo citaron ahora. Es un paralelismo. Es un Gabriel González, para decirte algo, así. El Plata. Sí, un jugador Ever, y cuando lo convocan La Plata, perdón, discúlpame, Ever, cuando lo convocan La Plata es porque es local y quiere el técnico esta característica. Lo que pasa es que él era titular indiscutido de acá de la selección, pero cometió algunos actos de indisciplina, por eso no lo estaban citando en los últimos partidos, Arturo. Pero es un jugador muy importante, un jugador habilidoso, vivo para jugar, es un buen jugador, ¿no? Ahora él está jugando en el llano, ¿no? Se dice acá que el organismo, el cuerpo tiene memoria, ¿no es cierto? Por eso es que no sienten tanto, porque ya están habituados a subir y bajar, pero no es lo mismo, él viene del llano también, no sé cuánto tiempo puede aguantar. Y yo te preguntaba, en lo que convoca el técnico, y vos tenés sobrada experiencia en esto, ¿es partido por partido y qué diferencia hace jugando en Quito que jugando afuera? ¿Se planifica distinto porque las circunstancias generan esto? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Arturo? Lo que te decía recién, el organismo tiene memoria, así parece. Entonces cuando ellos juegan acá, que llegan del llano, se adaptan, más o menos se adaptan, no sienten tanto. Pero cuando juegan al llano, el 90% de ellos está jugando en el... tampoco. O sea, cuando sos de la altura, no tenés inconveniente de jugar en el llano. Pero a la inversa, sí. ¿Y qué trabajo se debe hacer, Ever, como lo está haciendo Alfaro con su equipo? Día antes del partido, no concentran en el panel, los de aquí fueron para allá, los vecinos, digo, por lo que estaban convocados afuera, para ir directamente a Quito. Decía Gustavo, las dudas, Gustavo Bobadilla, habría que ver cómo se da. Queda una nebulosa si esto fue un acertado o no, Ever. Claro, todo depende del resultado. El resultado es bueno, va a decir que es un genio, y si no se da, van a decir que se equivocó. El fútbol tiene eso, Arturo. Bueno, vamos a esperar, Ever, y vos contanos lo tuyo. ¿Cuánto tiempo más en Musurruna? Bueno, nosotros tenemos contrato hasta que termine el campeonato acá. Tenemos alguna otra oferta, pero vamos a ver, Arturo. No querés decir nada todavía. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ever, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a Gustavo, gracias. Bueno, le digo, te está escuchando. Chao, Arturo. Chao, gracias. Ever Almeida, Gustavo Bobadilla. Aprascur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Aprascur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Con las salsas Arco Iris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Y lo nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Sí, Ever conoce y fíjate vos lo que dice. Y en la medida que puede, compañeros, porque después va a estar el que dice, si no escuchó toda la entrevista, ahí está la onda. Por eso Gustavo Bobadilla, Carlos Torreani dice cuando era presidente, Gustavo, si está escuchando, o dice Carlos Torreani, Roberto Trigo, Hugo Fernández, Carlos Torreani, muchos salieron, y yo apenas yo le pregunté, salimos, ahí está lo que es la pregunta que yo le hago, cuando él jugaba en General Carlos Torreani. Y vamos a dejar ahí nomás. Este domingo 3.650 millones con CNT, salen 100 millones y una flota de vehículos. El poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Cómo te va, Carlos Rolón? Hola, Arturo, buen día. Pensé que ya no me querías más, Arturo. Pensé que ya no me querías más. No, Carlos, tranquilo, no vaya a echar en cara, Carlos. Acá te entrevistamos 2 veces a la semana, ¿te acordás?
Sí, sí, Arturo. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal todo? Bien, con Carlos Rolón, gracias por entendernos, Carlos. Hablamos con Ever Almeida, hablamos con Gustavo Didia, lo hacemos con vos que estás en el Aucas de Ecuador. El tema de la selección paraguaya, de la altura, de Quito, ¿qué sensaciones te da vos, Carlos, ya con lo que vas adquiriendo, la adaptación como ya tenés en el fútbol ecuatoriano y cuando tenés que desenvolverte en la altura? Bueno, Arturo, a mi experiencia personal, la verdad es que la altura me costó un poco, me llevó como casi 20 días adaptarme bien a esto. Me costó muchísimo, la verdad, el tema del balón, del recorrido, del aire, que perdía mucho aire o necesitaba mucho aire para recuperarme. Y bueno, creo que ya casi después de un año y medio que estoy acá en el país, ya prácticamente adaptado a la altura. Carlos, imagino que ya te tocó jugar varias veces en la cancha de Liga de Quito, como para describir ahí si el balón rueda un poco más rápido, si se siente más la altura con respecto a otros escenarios de Quito. ¿Qué opinas en cuanto a eso, Carlos? Sí, ya me tocó jugar en la cancha de Liga. Para mí es una de las mejores canchas del Ecuador, un estadio hermoso, una cancha rápida, cortita, un escenario muy lindo para jugar. Obviamente por eso la selección de Ecuador elige hacer de local ahí. Y bueno, esperemos que a la selección le vaya bien. Obviamente que nosotros lo que estamos viviendo acá estamos expectantes de lo que va a ser el compromiso del jueves y bueno, quitar un resultado positivo sería importante. Carlos, y en cuanto a tu experiencia personal o lo que escuchas de otros compañeros u otras delegaciones extranjeras que van a jugar a Quito, ¿qué opinas sobre esto que hizo la albirroja de ir ya desde el domingo a entrenar directamente ahí? Ya no hizo eso de, por ejemplo, ir a Guayaquil el día del partido, subir. ¿Puede ser bueno, contraproducente? Desde tu punto de vista personal, ¿qué opinas? Y no sé, la verdad que hay equipos acá de la costa, en el caso de Barcelona, Melec, que juegan a nivel del mar, ¿verdad? Y bueno, a ellos cuando vienen a jugar con nosotros acá en la sierra le cuesta bastante por la diferencia de altura, ¿verdad? Normalmente se meten para atrás, tratan de cuidar resultados, y así, ¿no? Me imagino que la selección habrá hecho algún estudio, qué sé yo, el profe Faro también tiene experiencia con la altura y bueno, yo creo que todo lo que se está haciendo ahora ojalá que pueda servir para poder, como te dije, quitar un resultado positivo. Es muy difícil jugar a la altura, complicado. Y bueno, yo creo que Paraguay también está pasando por un buen momento y como te dije y te vuelvo a repetir, ojalá que hagan un buen trabajo el jueves y que se vayan contentos de acá. Carlos, te mando un abrazo, te consulto desde el lado de vista del público, incluso de tus propios colegas futbolistas y hasta del periodismo. ¿Cómo la ven a Paraguay? ¿Cómo lo ven a Paraguay ahora? Después de este combo de partidos, ¿es una selección que dicen hay un favoritismo para con Ecuador o dicen ojo, cuidado con Paraguay? No, obviamente que la selección hizo un cambio rotundo con el profe Alfaro, ¿verdad? Creo que se vio mejoría y bueno, yo creo que todos nos entusiasmamos de vuelta, ¿no? Porque al principio nosotros que vimos también afuera, mirar la selección, nos toca fulano, nos toca rivales difíciles, era como que medio difícil de empatar por lo menos, ¿entendés? Entonces a Paraguay, después de las actuaciones que tuvo contra Uruguay y Brasil, yo creo que no tuvieron un poco más de respeto. Escucho ahí en el plantel que no, Paraguay mejor con el Faro, le conoce a Ecuador. Entonces hay una expectativa importante en el partido del jueves. Como te dije, es difícil jugar a la altura. Ecuador está pasando por un buen momento, pero yo creo que también nosotros tenemos lo nuestro y eso hay que aprovechar. Y bueno, Carlos, gracias por tu tiempo, lo mejor en el Aucas. ¿Cuánto tiempo más vinculado al Aucas, Carlos? Estoy hasta diciembre, Arturo, ahí vamos a ver qué pueda ocurrir. Y lo mejor para un abrazo, Carlos, gracias, el aprecio de siempre. Chao. Carlos Rolo. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Dice el doctor Laurentino Barrios, el segundo día es más peligroso. Yo le respondí, cada uno tiene su propia experiencia. Claro. Al doctor Laurentino, gracias, doctor. Luego empieza a disminuir algo. Esta tarde te envió el estudio francés en los Alpes.
un resumen. Y esto me hace acordar al doctor Laurentino Barrio, cuando el bueno de Chique, ¿qué hizo? Un mes para el torneo. 3 semanas. Es lo que recomendaban para adaptarse. Claro, y me acuerdo que ubicaban la media luna, acá. Y se ubica. Sí. Acá la media luna, acá el arco, este es el arco. Y Chique le hacía comenzar a disparar de la media luna, un poco más fuera del área. Ujú. Pero llegó la hora de la verdad y fue imposible, fue poco practicable esto. El primer ejercicio que hizo en Sucre, porque se instaló en Sucre, de ahí se fue a La Paz. Y acá estaba el arco, a la izquierda sería arco norte o sur. No estamos en el sur. Y le hacía practicar acá y le pegaba. Eso le habrán dicho, tenés que ver cómo responde, de ahí sé que le van. Porque me supongo que se debe saber Germán que jugó en el Campín de Bogotá como arquero. Y acá lo que hice debe tomar prudencia o va a observar nomás porque no fue arquero. Sí, yo corría por la cancha. ¿Cómo se le pega la pelota? Mira el video que él siempre pide contra Bolívar, el gol de Papito. ¿Cómo? En la altura de La Paz. ¿Cómo la pelota va para el arquero? ¿Por qué Chiqui le dijo patear? La pelota... Y voy a contar algo más y termino. Sí. Porque parece que lo que digo habla al pedo. Ocurre que cuando ayer estamos hablando, sí se puede decir, mi cariño para vos, doctor Laurentino Barrio, y a todos los que nos siguen en el tema altura, excelente cardiólogo el doctor. En cualquier momento voy a visitar tu radio, doctor. Cuando te desgasta, es cuando sabés vos que como arquero la pelota va más rápido. Otra velocidad. Totalmente. Y la pregunta es, ¿el arquero tiene la misma respuesta o cómo es? Porque los goles que le hicieron a Villar De acuerdo. fueron 3 fuera del área. Fuera del área. Y por bajo, cerca del palo. Valencia hizo 2, creo que lo tenía Ever Almeida. Era jugador de Almeida. Sentí más pesadez en las piernas. El que le estoy preguntando arquero. Pero él no corre. Lo que pasa que... ¿Cómo les pega? La pelota... ¿Cómo vos, arquero, haces? Se siente muchísimo más liviana que en el llano. No le tenés que pegar fuerte. Y no hablo de velocidad. No le tenés que pegar fuerte, sino darle técnica y seco, porque... Es como dijo una vez Pasarela, la pelota no dobla la altura y no dobla, toma una velocidad tremenda. Y vos como arquero... Pero Carlos jugó de Strong, que sabe la experiencia del recorrido. Y vos como arquero querés reaccionar de la misma manera que hacer en el llano y cuando querés sacar el brazo, que vos ya no pasó el balón. Entonces, esperana. Ahí es donde yo, Usted Pancho. me pregunta y no me deja responder. No. Entonces, pregunte usted y respóndese usted. Espera, no me deja responder. Te voy a contar. Espera, Germán. Me preguntó a mí. Te estoy contando cuando Chiqui Arce puso el disparo. ¿Por qué lo hizo ahí? Claro, porque la distancia, porque se calienta, el disparo, mientras más largo es, más complejo para el arquero. Porque vos le calculás de una manera y te bajas. Cuando es de cerca tenés mucho más chance de poder intervenir el balón. Cuando Chiqui Arce le dijo después de 3 semanas, pateen desde afuera. Sí. Se presume que va a patearle al arquero que conoce la altura. Eso es lo que yo te quiero decir, sin que te moleste, pero no solamente el arquero, Cafa. sino para que el jugador, el pateador, se acostumbre al patear. No pudieron hacer nada bueno, después. Está bien, puede pasar. ¿A quién puede le pasar. dijo? Yo ¿Quién le tuve dijo? un mes para adaptarme a la altura en Bogotá. Al principio pensaba que una pavada. Al tercer entrenamiento tenía un ahogo, la distancia en los centros, el saque mismo, el bote de la pelota, porque cuando en cancha de altura, de día no tanto, pero de noche la cancha está siempre mojada, la pelota es muchísimo más rápido. El control de balón, cuando vos la querés parar, te rebota. O sea, hay muchas dificultades. Hay muchísimas dificultades. En síntesis también va a ser clave de que los volantes o los delanteros ecuatorianos no reciban con la libertad de patear al arco. El trabajo de que bloquear. O no gire o bloquear, porque sale el remate y está hay frito. un 3-1 o un 4-2 en la altura de la parroquia. ¿Y quién hace los goles? 4-2 salió con Tata como técnico, perdimos 4-2 después de haberle ganado a Brasil. Hay uno que 3-1 Pablo con Escobar Chiqui hace Arce. 2 goles. Esa es con Chiqui Arce. Con Chiqui. Y hace poco Esa es la salió aclimatación. 4-0 que hasta un penal falló Paraguay. Pero estábamos muy mal en esa oportunidad. Sí, en La Paz, 4-0. Pero no es un mito, coincido con Gustavo. No Es un mito, es una gol, realidad. el gol que hace Bolivia, el último de Vaca, que le pega fuera de Ahí la está, contra. y le pega recto. Y le pega recto. Claro, y recto. no, le pega recto. Y la pelota va. Y de repente hace como una especie de... ¿Y qué hace Romo? Vivoreo. Vivoreo. ¿Y qué hace Romo? Esperá que termine y después habla ¿Qué hace vos. Romo? Espera, Mentira, pero no terminá llega. de hablar vos, Pancho. Pero no llega. Pancho, terminá de hablar y que se calle Germán. No, pero... y Seguí digo, terminando, por favor. va, Terminá de hablar, va, Pancho. Y que se y calle va Germán. ganando velocidad. Eso también Seguí hablando vos y que se calle me da Germán. la sensación de que
cuanto más larga la distancia, Más complicado. gana más Espera velocidad. que termine, Totalmente. seguí, Pancho. Totalmente. Bueno, y Seguí vos. esa es la... Seguí vos. Y después Déjate de sale joder la Romo bola. y no... Ocurre que los no arqueros llega. parece que no entienden cuando hablo. Ahora, en el historial de Ecuador, no tiene mucho gol en la altura. No, y todos los partidos ganó por la mínima. Bueno, entonces, 1-1-0. Sí. ¿cuándo y en qué momento el técnico argentino... Ahí tocó madera. Sí, cierto. Porque justo nos empezamos a acordar de ni que ya ande más paraguaycito y nada, veníamos bien. El izquierdo pim, también, digamos tocate, 2, 3, porque Buffarini, estamos anulo en Mufa, nuestras nubes, entonces anulo Mufa. toco madura, sí, Estoy todas con las Bonillo. maderas. Estoy con Bonillo. Dice Sí, un sí, refrán, sí, no que hay no. peor gestión de la que no se Tito ahora hace. nosotros. No hay peor gestión de la que no se rompe con hace. Sí. Si a título personal me dice empate, yo aleluya. Espera, Sin duda. sí. Lo pienso ver la tierra. Es perdible, es perdible. Es perdible el partido. Empate, aleluya. El tema es cómo el técnico tiene que manejar lo que puede pasar con tu organismo. Vos a lo mejor rendís bien 25, 30 minutos, ¡pum! Cae. Sí. Me acuerdo que Escobar, cuando hizo los goles en la altura, se desplazó a la izquierda. Pablo Escobar. Fíjate un poco. Voy a buscar. Y cómo creo que la pelota la cruzada. Entonces, el que hace el pase tiene que saber cómo hace, pues no va a pues un cambio de frente si la pelota no sabe dónde va a ir, ¿de verdad? Lo que pasa en altura, la velocidad de la pelota está, lo medís. Si llega a picar, no alcanzas más. Primer punto. Es el único lugar donde tenés que jugar pelota al pie. No existe la famosa cortada. No existe el pase detrás de la última línea para que vos ganes en velocidad. ¿Cuál es el verdadero problema del jugador de campo? El verdadero problema es, si te prohíben los entrenadores que vos corras. Correr por esa que... Entonces, ¿cuál es el problema? Que te ahogaste, falta oxígeno después de un pique. Y si el jugador no está preparado, se desespera, porque no recupera normalizar las pulsaciones, los latidos del corazón. Entonces el jugador tiene que tener una gran preparación atlética en ese sentido. ¿Cómo vos te das cuenta que si un jugador está bien preparado físicamente en cualquier lugar? El tiempo que demora ese futbolista, ese ser humano, en recuperar la normalidad. Porque lo que te pasa en un partido son ahogos. Porque picaste, entonces tus pulsaciones fueron a 150, 160, y comenzás a respirar por la boca y te desesperas. Esto te pasa, y eso es más común en la altura. Lo que acá recuperas en 5 segundos, o 10 segundos, cada organismo es diferente, cada uno recupera distinto, en la altura necesitas 3 o 4 veces. Si acá recuperaba en 20 segundos, en la altura necesitas 1 minuto. Entonces vos 1 minuto, vos no marcás, vos no disputás la pelota porque no podés, porque estás ahogado. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Por eso te dicen, hasta que en los goles no salga corriendo a festejar. Bueno, vos escuchaste cuando dijo Gustavo, o Gustavo fue que dijo, me extraña de Alfaro. Sí. Sí. ¿Qué dijo? Porque se va 4 días Un antes. tema de 4 días antes. Es Justo porque- encontré un antecedente alentador. Yo sé que son otras figuras que Brasil tiene mucho más que nosotros, pero Brasil había llegado también un domingo a la noche a Quito. Y el partido era jueves. Practicó lunes, martes, miércoles y ganó 3-0 el partido Brasil. Rompió todo el lo esquema goleó. Pero Ahora, obviamente ¿qué Brasil era tenía ese? ¿Qué no Brasil? Neymar, De Tite. todas las figuras. O sea, Ahora te digo no una- vamos a no. poner a Ese jugar por Brasil lo jugador. ponían en la punta de la Concagua y te ganaban. Yo no recuerdo el partido, pero se habló mucho del por qué Tite hacía eso, ¿verdad? Tite era el genio de los entrenadores brasileños, y hoy, eso dice un periodista hace poco cuando le sacan el Flamengo. Miren que acá hablaste vos del tema, que Brasil cada día tiene menos técnicos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y Tite era el último a quien todo el mundo lo Por quería, export. y ahora le pedían que se vaya de Flamengo. Tal el caso que que fue el número 10 de Brasil, Neto, de tu época, gordito, ¿te acordás? La gente no- ¿Cómo andamos? Pecho, nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos Le les voy a dar gusta. una clase a Pero no voy a terminar lo de Brasil. Sí, cómo no, no vaya a ser Germán Café. Y después te voy a dar una clase. Bueno, y lo vos dejá de único- hablar a Pancho. Lo que pasa es que yo no recuerdo el partido de Brasil. Estuvo ¿Sabe? muy expulsado de No, Ecuador, sí, porque como atenuante, pero llegó a no, tener- lo que te quiero decir, lo que acabamos de decir, jugar en altura no es pelota al vacío. Brasil es el mejor equipo del mundo para jugar pelota al Y pie. ellos no te van a jugar así, así conocen. Y pues Ellos claro, sí, pero la ellos sí. técnica. Paraguay no, Paraguay tiene que jugar al pie. No, es y más, Brasil juega al pie. No, no, pero cambia. al partido nuestro, digo Carlos. Paraguay tiene que jugar al pie.
Ok, Ecuador te va a jugar al vacío Claro, para sacar Sí, ventaja. sí, ellos pero sí, nosotros pero lo no. que te quiero, ¿por qué pudo haber ganado Brasil? Porque ese jugó al día? pie. Porque hasta puede caminando, puede jugar Claro. y te van a generar Sí, por el talento que por tiene la también. riqueza Te que cambia tenga. incluso Eso. el planeamiento inicial, te cambia porque vos decís, bueno, si estábamos en el llano, Paraguay sale a presionar y sale un poco a... Pero digo, un poquito hacia el medio, salí un poco por lo menos. Ahora no, ahora es... ¿Sabes lo que cubrir los pasa? espacios, estar ¿Sabes bien lo que parado? pasa? Y sáquense de la cabeza una vez por todas. ¿Por Para qué, vos Pio, una presionar, vez no, por porque No, pero digo, no es en el por él. sentido de- no Espera, te hablo ¿por qué de Pio le decía a Pancho técnicamente le del saltaba precio. una vez por No te todas? hablo No, técnicamente de porque saber los paraguayos. no, pero no Te digo por la idea él. nomás. Dejale que Cualquier termine, selección, Pancho. Carlos, respetamos. cualquier selección, Seguí no te hablando digo. vos, Pancho. Habla vos, Pancho. Cualquier selección, no te digo exclusivamente No, Paraguay, te saca del plan de lo que le quiero decir a la inicial, tenés gente que para que se plantearlo de otra entienda, para vos La hacer una altura no se va a entender nunca. no, está bien, pero la presión, para que sea una verdadera presión, necesitas mecanizar los movimientos. Y es muy difícil presionar cuando no trabajas. Es producto del trabajo la verdadera presión. Lo que se hace es una marcación alta, individual, que te corre el riesgo, que peor todavía si hace eso en frente a equipos como que son potentes, porque alargas tu equipo, se genera más espacio. Porque cuando le pasó la pelota a los delanteros que se fueron a marcación alta, porque el equipo tiene que presionar todo, completo, si no es presión. Después lo otro que hacen Bolivia y Ecuador, el tema de los laterales. El pasapelota juega su partido. Estrategia. O sea, sí, pero va a ocurrir eso, de que sale la pelota y ya rápido para que el equipo no pueda respirar. El fútbol es para Para que no Pancho. pueda respirar, para que No no te puedo tenga dormir. el segundo de tomar aire. Buscando los últimos antecedentes, en Quito, Paraguay sumó 2 empates en los últimos Hay 6 un partidos. 2-2 ahí. 2-2 que nos empatan sobre la hora. Era Ramón Díaz el técnico, que el día Darío jugó muy bien Lescano. Darío Lescano. Exactamente, él metió uno o los dos. Los dos goles. metió, los Esa dos vez. metió. Y nos empatan sobre la hora. Y hay otro empate 1-1 sobre la hora, Pájaro Benítez. La jugada de Cabaña, De Cabaña por el empata. costado del centro y Exactamente, a los 45, Tata Martino, pues, el, a los el 45. técnico. Sí, y Wilmar Roldán fue el árbitro en aquella oportunidad. Después perdimos los últimos 4. Carlos quise diseñar el equipo vos. Me buscaste vos. ¿Cuántas veces los técnicos brasileños tuvieron asesores del mismo país, de brasileños? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en el banco esté el técnico y el asesor? Porque es un sistema... No le creen al técnico, bro. No, es que vos necesitas para consultar permanentemente. Pero con un asesor de experiencia. Claro, y todo, por eso Parreira en su momento puede ser campeón del ¿Y mundo. te acordás que le llevaban a hacer Roberto? ¿Se Roberto ahora? No, y sí, ahora estoy hablando que ser Roberto. ¿Le gusta o no le gusta al técnico? Jugaba. Sí, pero jugadorazo. ¿Y qué edad tenía cuando jugaba? 40. ¿Y después? Sí, pero un jugadorazo. No, parece que no entendés. Sí, entiendo. Los 44 más o Sí. menos. Aparte físicamente era Hasta ahora parece que está... una locura. El ser Roberto, cuando entraba, no era jugador del técnico, era del asesor. Y puede ser, influye, pero que toma las decisiones el técnico. ¿Y el asesor para qué estaba? Buscamos ahí todos los asesores brasileños y te va a quedar con la boca abierta. Zagallo en su momento. Técnico, asesor. Técnico, asesor. Sí, siempre. Es decir, y no eran cualquierita. No, fue Zagallo, Zico, Asesor Parreira. vendría a ser como fue Menotti con Scaloni, ¿eso? ¿Así? ¿Eso quiere decir usted? Arturo? El técnico tiene prestigio Sí. y el asesor tiene historia. Sí. ¿Pero el asesor está dentro del campo de juego? Sí. Sí, está. Va al banco. Acá el técnico, acá el asesor. Como asistente, como de un asistente. No Sí. más que asesor le decía, no, éramos que Sí, pero estaba ahí sentado. Pero a la- fíjate quiénes eran. Y por eso digo, de Escolari fue Parreira, de Parreira fue Zagallo, Brillante. de 78 de Zagallo fue Zico. Al revés. Brillante. Estamos hablando de Zico cómo- fue en el 98. pero de prestigio y de peso. Claro, los dos. claro. Pero ahora no tienen más. Ahora no lo estoy utilizando Brasil. Ahora ya no tiene los técnicos. No. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 12-13. Si el Wi-Fi en tu casa es personal te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental cemento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Signos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación
Encarnación. Reservas al 071-201-113, escribinos al 0983-604-300. Le damos el equipo a Carlos Kiss. ¿Y cuántos volantes pones? Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. Porque tampoco vas a pensar, Carlos Kiss, en adelantar tus laterales. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Vos tenés que armar el equipo, Carlos Kiss. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. 12-14. En este octubre, Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @SismetPY, porque a tiempo hace la diferencia. Lo primero que tenés que pensar para este partido es la característica o el perfil de los futbolistas. Dentro del análisis que tenemos que hacer, vamos a jugar en altura, estamos hablando de lo que representa la altura. Vos tenés jugadores, Paraguay tiene un problema, que tenemos muchos jugadores que conducen mucho la pelota. Y en altura eso puede ser contraproducente. Tenés Almirón, tenés Enciso. ¿Cuántos volantes? Yo te pregunto. Pero digo nomás que es un tema, cuidado con ese detalle. Yo te pregunté, transportan, no pasan. ¿A qué volantes le pones? ¿Sabías que hay un nuevo tema de tierra adentro que refresca a toda la familia? Es el nuevo jugo de Caricia, que ahora viene en 2 litros, ideal para que nadie se quede sin jugo después de cantar este temazo. Encontrarlos en tu punto de venta más cercano. Ya virá Caricia con Caricia 2 litros. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién tiene mejor presencia e inteligencia en marca en Paraguay? Ese es fundamental. Cubas. Sí, Cubas. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Cubas. Sí, Cubas. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. 2 con Cuba, ¿quiénes? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Un segundo, Carlos Alberto Kiss. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100, disponible en todos los supermercados y despensas del país. Y agrego la segunda y después la respuesta y yo hago un parate. ¿Qué le dice el técnico Germán Compañero a Gatito Fernández, el arquero? ¿Qué experiencia tiene Gato en la altura? Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. ¿Quiénes tienen que ser los intérpretes de Alfaro? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucibe Yela 1751, casi Kubishek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Y tiene que tener ese intérprete dentro de la cancha. Pero sale desde el arco. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Quién le dice a Gustavo Alfaro, tengo mejor? Él tiene que, el Gato, Gatito, el arquero Coronel y Juan Espínola. Espínola. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Porque el arquero no va a tocar, ¿verdad? No. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Hasta el domingo 13 de octubre, descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad.
Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad, tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresiones de aire. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Esto es real. Sí, es real. Que le va a llamar Germán Valentín Azul Grana. Azul, de apellido Grana. Llaman a Mario Grana. Le va a llamar a su hija Valentina Azul Grana. Así es. ¿Vos sabés cómo le llamó cuando después del 2-1, cómo le llamó cuando le fue al registro a escribirle a su hija en Uruguay en el 2-1 después del segundo de Uruguay? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Perana, Tony. ¿Por qué cambiamos de tema? No, usted cambió. Usted salió con lo de Grana. ¿Y usted el conductor? Claro. Conozco un caso similar. El 2-1. Pero en Libertad. ¿También? Sí, la hija de JJ Gómez, el colega, exfutbolista, se llama Victoria Libertad. ¿Por libertad? Por libertad. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención, todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu caso o negocio. Compras más y pagas menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Cuando se fue, iban a hacer, le dijo el uruguayo tomando mate. Estaba buena, le dijo. Acaban de ser mi hijo. Felicidades, señor. Que no le quiero poner 2 por 1. 2 por 1. ¿Cómo? Le di a llamar en Uruguay, pues nos dice como nosotros 2-1, 3-2. El uruguayo dice el relator 2 por 1. Entonces le llamó a su hijo, por ejemplo, 2 por 1 Rubín. Le escribió 2. ¿Qué es lo que me mira? Un poco de patinaje había ahí, Arturo. ¿De quién? No le puede poner 2 por 1. Le puso 2 por 1 y se registró 2 por 1. En octubre cumplimos 39 años cuidando tu futuro. Afíliate con 140.000 guaraníes y te exoneramos la matrícula. Puedes contar con nuestras soluciones financieras. Visita nuestras redes. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, jubilación privada voluntaria. 39 años cuidando tu futuro. Se llamó 2 por 1. Después que pase el siguiente. Vino el señor con la señora. 2 por 3. No. ¿Y cómo? No, hablando en serio. 2 por 1, Arturo. No, y bueno, si vos no crees ya es muy fuerte problema. Muy fuerte. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Gloriosa Celeste. Y le pusieron Gloriosa Celeste. Gloriosa. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos recibiendo de Teleshow. Fanatismo puro. Mario Grana es jugador paraguayo que nació en Argentina, volverá a ser padre. Y le pondrá el nombre a su hija de Valentina Azul Grana por amor a Cerro. Sí, es algo que había quedado pospuesto con mi primera hija. Y bueno, ahora que se dio la oportunidad, que mi señora también es fanática, el nombre Azul es lindo, no es algo que sea que vaya a quedar mal y que por ponerle ese nombre quede feo, decidimos hacerlo. Valentina Azul Grana separado, Azul Grana, así es, Mario. Así mismo. Valentina Azul, segundo nombre, Grana Bernal. Y contanos el amor a Cerro, ¿por qué tanto amor de la pareja, vos, tu señora, es amor incondicional? Y sí, Arturo, vos me conocés, ya sabés que sí. Mi casa, que la quiero mucho, que yo jamás en mi boca va a salir algo malo del club. He pasado por muchas cosas ahí y solo tengo palabras de agradecimiento con la gente, con lo que siempre me han brindado y me brindan en la calle. Y bueno, esto también es parte de brindar un homenaje al club que me hizo tan feliz, que me hace feliz cuando sale campeón, veo los partidos, así que creo que aparte de la felicidad que tengo por esta nueva hija, que sería mi cuarto hija en este caso, completo los 2 varones y las 2 nenas, también es hacerle un homenaje porque mi señora también es fanática de Cerro. Nos pareció lindo, nos pareció jocoso. Mi hija Mariana me dio el permiso porque para todo el mundo ella se llama Azul y no se llama. Entonces me dijo, bueno, es hora de que le pongamos, papá también me dijo eso, así que todo cerró como para poder hacerlo. ¿Qué te dijo Mariana? No, y Mariana me dio el permiso también porque es un nombre ficticio, ¿no? De ella, porque todo el mundo pensó que cuando ella nació en el 2005 yo le había puesto Mariana Azul Grana y esa se llama Mariana Patricia. Ah, correcto. Entonces había una ficción sobre su nombre, entonces me dijo, bueno, papá, vamos a hacer realidad el nombre que me pusieron a mí con Valentina, y bueno, por eso también lo ponemos.
Y bueno, muy singular tu amor a camiseta de Cerro, a Cerro, la pasión, figura, técnico, tu señora. Así que felicidades a tu señora. Y bueno, lo mejor para vos, mi querido Mare. Muchísimas gracias por la llamada, Arturo, siempre tan amable, y gracias por la felicitación a la familia. Gracias, muy amable. Mario Grana. Grana fuera del área, le pegó sobre el arquero. ¡Gol, gol, 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 gol! Cerro Porteño, Mario Grana lo vio adelantado al mono, le hizo el sombrero, se le mete al ángulo izquierdo del mono Tabarelli, un golazo de Mario Grana, cómo le dio la pelota por arriba, si lo vio adelantado al mono, levantó la cabeza Mario Grana, se acercó al área y después le dio por arriba. Ante la desesperación del mono que tiene uno de los brazos, no puede evitar la caída. Golazo de Grana, el segundo de Cerro. Cerro gana a su archirrival. Lo hizo Grana. 2 goles contra 0. Fútbol a lo grande. Rapetti tenía una casa en la calle de Estados Unidos. Y cuando eran 6 mujeres. 7, ¿no era? O 7, y ahí le dije, por fin, bienvenido. Por fin, bienvenido, varón. No, hay otro término que se usa. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retirarla en cuota $299 al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en nissan.com.py. Ocurre que el aforo 15% menos en Ecuador. También. Y la multa por los cánticos. Eso fue contra Perú, ¿no? Sí, señor. En el último partido, sí, ante Perú, que ganó 1-0. Sí. Se fue un señor al alto. Y le dijo, Parana, se le dijo uno al otro. Vamos a jugar en el alto, sí. ¿Y te parece? Sí, qué respeto que le damos a la gente que viene de acá. ¿Por qué le dijo uno al otro? El alto, el estadio donde va a jugar Bolivia. Y no tengo la guita, y vamos a juntar la guita, vamos a cambiarla. ¿Y qué hicieron? En tiempo récord cambiaron la silla. Sí, hizo por... Sí, lamentable, y en tiempo que si ya vamos a jugar acá, juguemos ya acá. Y cambiaron la silla del estadio. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Es verdad, la pregunta Carlos que dice, ¿qué pasó después de Cuba? Los volantes. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Ellopoy Supé, Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Claro, $26.000 es la multa de Ecuador. Aparte de Ecuador está dolarizado. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Los You Are. Atención a todos los amantes de los buenos sabores. Llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. La Porcina no es una opción más, es la diferencia que se siente en cada bocado. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Gracias, Diego, te espero, Diego Caballero, fisioterapeuta, te espero. Gracias, mi querido Diego Caballero. Espera, no, bolonito. Gustavito, esa es como la historia del papá de Pelé, que se fue ahí para anotarle a su hijo y quería llamarle Edson. Y le dijo, ¿ya nació tu hijo? No, no nació. Después de un mes se fue otra vez. Y le dijo que quería anotarle otra vez a su hijo. ¿Ya nació tu hijo? No, le dijo. Después nació y le dijo, ¿cómo querés que se llame tu hijo? Pelé. ¿Y acaso no era que quería que se llame Edson? No, Edson era antes de un nacimiento. Contale por Arturo eso, Gustavito. Qué simpático. En la ciudad de Pilita contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, novedad y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida.
Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Seguimos entonces, nos quedamos en Andrés Cuba. El tema de los volantes que acompañarían a Cuba, o el volante. ¿Cómo van a planificar o cómo se planifica con la altura? Le pone a que tiene más tiempo la pelota, le pone a que recibe y da la vuelta para que ligue, entonces se prepara. Sí, hay muchas cosas para pensar. No, por eso hay que ver cómo... La estrategia es más importante que cualquier otro partido. Como también el árbitro va a entender lo que vos querés. Claro. Sí, claro. Porque si vos querés parar, yo te voy a interpretar lo que vos querés. Lectura. Entonces la pregunta es, Andrés Cubas, aunque no te gusta, o línea de 4. Si este partido es línea de 4. No, este partido siempre. No, él va a jugar 4-3-3, digo yo, 4-5-1 en determinado 4-5-1. No da por si acaso para meter un tercer central esta vez, o no. Pero no tan atrás, Víctor. Correr el riesgo de que no salga, porque como es... Pregunto nomás, pero ¿por qué no es recomendable? Como tu equipo va a jugar en tu campo, si vos te imaginás un partido cuando planificas un juego que puede pasar, se supone que vos le vas a esperar en tu cancha. Sí. Entonces, cuando salís al ataque a través con la pelota, vos necesitas que tu defensa salga. Y como vos no vas a hacer ese trabajo de salir y volver tu línea defensiva, no te conviene jugar tanto con 3 zagueros, te conviene con un pivot delante de los zagueros, que sería el caso de Cubas. Por eso muchos últimamente en altura juegan 4-1-4-1, que son el pivot en vez de tener en la línea de 3, que es lo que hace. Bueno, para los científicos del fútbol, para los científicos, haciéndola fácil. ¿Quién con Cuba? Bobadilla y Villasanti. No hay otro. Me convenció Carlos con su argumento. Yo pensé 5 en el fondo, pero... No hay otro. ¿Quién? Bobadilla y Villasanti. ¿Qué experiencia tiene? Calarza, pero no. No, está... El más juicioso de todo ahí con la pelota es Cubas. Y el más ordenado, el más táctico, territorial. No, y juicioso, sin ser peyorativo con los demás. Claro, los otros tienen otra característica. Otra característica, para lo que quiera Alfaro. Sí, y a Villasanti y a Boella lo que le ayuda es su físico, que son livianitos, pueden manejar el tema de la ¿Y dónde se ubica Cubas? La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y logra lo que te propongas. Calidad pasa. Quise ganó ya con la selección en Quito a preguntarle qué táctica usaron. Nosotros hicimos una locura ese día, porque estábamos 8-9. Salimos a hacer pressing, porque nosotros jugábamos con pressing. Y sabíamos que íbamos a durar 20 minutos y teníamos que marcar la diferencia. Y marcamos 2 goles y después aguantamos. ¿El 2-1? El 2-1. Talavera y Solalinde. Talavera y Solalinde, le echaron a Solalinde, le íbamos a cambiar a Aquino. Y cuando se dio cuenta que le estábamos hablando dentro de la cancha para cambiarle a Aquino viene, no, yo siempre jugué lateral derecho. Y vas a te animales, y le dijimos, sí, terminó jugando lateral derecho. ¿Hicieron el presión ahí, veo? Los primeros 20 minutos. 15. Y por ahí. Hicimos 2 goles. ¿Cómo aguantaron después, Carlos? 70 minutos y con un hombre menos. Nos metimos atrás. Contá bien, ¿cuánto hicieron el precio? ¿Cuánto aguantaron? Y 12, 15 minutos. Más de 12 no pasaron. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. Y ese equipo salió campeón de América después, ¿verdad? Sí, pero veníamos de ganar la Copa también. Ganamos la Copa Libertadores en julio, fines de julio, y ese partido fue fines de agosto. Es decir, un mes de diferencia había. Estábamos reentrenados con una moral. Claro, por eso te digo. Nos creíamos. Fíjate cómo estaban, en qué sentido. Moral, pero en ejemplo, palomita. Jaromina, aquí se nota claramente el segundo día es el peor momento. El día cuarto, leve mejoría, doctor Laurentino Barrio. Acá no envía todo el desarrollo por eso lo que dijo Ever, yo independientemente de estos cuartos, hay un detalle que él dice que es muy interesante.
cuando dice Alfaro siempre recibió a lo que viene a la altura, en cambio ahora él va de visitante, entonces ese no es un detalle menor dentro del análisis que hizo Ever. ¿Cómo te va, Pablo? Pablo. ¿Cómo está, Arturo? Un saludo a la distancia. Espero que bien, yo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Pablo? Bien, siempre un gusto escucharte, Arturo. Igualmente. Pablo Escobar, ¿cómo siento cuando hiciste los goles contra Paraguay en el Olímpico? Pero cada que hablamos, como me decía, tú ya pasó. No siento mucho. Más de 10 años ya. Te mandaste un partidazo, la verdad, rendiste culto al cariño y al afecto de Bolivia hacia tu persona. Así es, Arturo, así es. Bueno, vos sabés que aquí me dan trabajo, me han abierto las puertas y bueno, esa vez fue profesional, defendí mi profesionalismo. Sí, señor. Me acuerdo nomás el 3-1. Así es, fue 3-1 en La Paz, el profe Chiqui estaba dirigiendo. Y, así mismo. ¿Qué vamos a hacer? Hizo 3 semanas en Sucre. Así es, Pablo, con la experiencia de la altura, ahora la selección juega en Quito, podemos hacer una comparativa, ¿no? Es más La Paz, es todo la altura y cómo se administra, Pablo. Contamos con Pablo Escobar. Bueno, en base a mi experiencia, a todo lo que he jugado, la altura, La Paz tiene un poco más de altura. Quito es un poco más como Cochabamba, ¿no? Se relaciona más a Cochabamba, que es la ciudad en Bolivia con la misma altura más o menos. Y sí, creo que la altura de Quito es un poco menos, se siente un poco menos desde el organismo, digamos, ¿no? De la característica que cada uno siente en la altura, porque también está eso, Arturo, cada organismo realmente lo recibe de distintas maneras. Yo enfrenté muchos jugadores que en La Paz reaccionan casi sin sentir o administran mejor desde la cabeza también. Y otros que sí, evidentemente se entregan a eso, ¿no? Creo que es un poco eso, ¿no? Que la cabeza no se entregue a las sensaciones que son a veces normales por la situación, ¿no? de la falta de oxígeno. Cuando hablamos de lo que puede sacar el local que se juega la tarde en Quito, ahora Bolivia juega en el Alto, esperan a Colombia. Aquí todo vale, altura, horario, de todo, ¿no, Pablo? Perdón, no entendí la última parte. Que el horario, la altura, Bolivia en el Alto, en superior al Olímpico de La Paz, hay que aprovechar la localidad en todo sentido, incluyendo horario, temperatura, altura, de todo. Sí. Claro que sí, yo creo que cada uno su localidad la quiere potenciar al máximo jugando con todas sus posibilidades y evidentemente Bolivia no está ajena a eso, ¿no? En el Alto, el horario también, el sol está un poco más fuerte, es el lugar donde se desarrolla el fútbol boliviano también, no es nada que no se pueda hacer, entonces evidentemente cada uno juega con eso. Me tocó jugar a mí también me acuerdo en Natal contra Brasil alguna vez, Arturo, 6 de la tarde, cuando llegué al vestuario ya estaba deshidratado, es terrible. Digo, cada uno juega con sus posibilidades, ¿no? Y bueno, el territorio boliviano lo permite y evidentemente se aferra un poco a eso. Claro, por eso vale todo cuando consultamos en la experiencia que cada uno tiene a título personal, vos como técnico, jugador. Te pregunto el tema de la adaptación que hace Paraguay en Quito. ¿Estarás enterado que no se hizo en el panel directamente, van a la sede del partido? Sí, vi eso. Realmente yo creo que de todo lo que he visto fue lo que mejor hizo, aplacó un poco los síntomas que los organismos sienten al llegar a la altura, ¿no? El llegar un poco sobre la hora o estar menos tiempo. Creo que los síntomas se van apareciendo más con el correr del tiempo. Entonces, también, evidentemente hablo desde una opinión, porque seguramente los especialistas del tema del cuerpo técnico lo han analizado así. Estoy hablando en base a mi experiencia nada más, porque la verdad en eso es difícil encontrarla, porque te vuelvo a repetir, hay organismos que realmente no sienten, otros sí, y tiene mucho que ver también, como te digo, con lo previo en la cabeza. No digo que es psicológico, me refiero a que como uno se va preparando también y analizar también, ¿no? Creo que eso también ha pasado mucho con los resultados. Ya Bolivia no es que gana todos los partidos ni cualquier partido,
porque también hay análisis de las maneras de jugar, ¿no? Entonces, va todo de la mano, me parece, Arturo, es un análisis general, porque si solo te enfocas en la altura también te puedes jugar en contra. Sí, señor, por eso un saludo, Pablo, gracias por atendernos, estamos en la mesa de fútbol a lo grande, un segundo. Escobar tiró, gol. Escobar tiró, gol. Está Martins a la derecha, Chumacero, espera, Martín ganó, le ganó a Da Silva, está metiendo por bajo, gol. Pablo Escobar otra vez. ¿Por qué eso así, Arturo? ¿Por qué eso así, Arturo? Saludos. Chao, chao, Pablo, no te molestes. Un abrazo, Pablo. Abrazo, Arturo, saludos a la mesa. Gracias, un abrazo, Pablo Escobar. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Gracias, doctor Agustín Casaxia, porque me dio la pichicata, entre comillas, para soportar la altura. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Luminotecnia presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería. Con speakers internacionales, es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Juan Espino quedó en el Banco de Unipa, ya no fue convocado en la selección y Gatito no juega en su club y no solo es convocado, sino titular. Qué cosa rara, firma Ladio Franco. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Bueno, nos vamos a la media cancha. Ya está, ya no. Los tres, Villasanti, Cuba y Bobadilla. Los laterales. Y Velázquez y Sandes. Y yo creo que va a jugar Sandes ante Garza-Mendia. Yo lo pongo a Sandes los dos partidos. Me parece el mejor lateral que hay hoy en la selección, por encima de Garza-Mendia. Hay que verlo en la selección, Germán. No, por eso. Yo jugo por lo el que momento de su club. Por lo que veo central. Sí. Yo no le di jugar a Sandes. Yo no lo no, tengo. No puedo opinar, pero creo que sí lo convocó y como a él le salió bien las cositas esas, creo que... ¿Y si le pone arriba? ¿Velázquez por Cáceres, Carlos? Sí. Tu equipo va a estar atrás, vos tenés que estar armaditos los cuatro. ¿Quién siente más, el alto o la clase? Hay muchas opiniones sobre eso. Un segundo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Le pregunto acá lo que dice, si es mejor el Tatura más baja que el Matungo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El que tuvo un romance futbolístico con Quintero y fue Infanto. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Infanto se instaló en La Paz 3 meses antes, compartió con Gustavo Quinteros, el técnico de Bolivia. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Qué te atura el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico? Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes. Costillas, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. ¿Qué le diría Alfaro vos con relación a esto? ¿La estatura tiene algo que ver? ¿El peso? No, hay una cuestión afirmativa en un 100%. Hay chicos, es decir, muchos dicen, la mayoría, que los jugadores jóvenes, o no jóvenes, los frágiles, los chiquitos, los ágiles, sienten menos la altura, pero hay casos que también lo sienten, pues aquello famoso de cada organismo diferente, que los grandotes no, hay jugadores que son grandotes y no sienten la altura, es cada organismo. Si yo tengo que opinar, digo, depende de cada organismo. ¿Qué es la ventaja que tiene Alfaro con estos 4 días? Que yo creo que por eso lo hace, que él ya va a saber qué jugador le afecta más que al otro. No juega una lotería en ese aspecto, corriendo ese riesgo del 4º día, pero ella va a saber, porque si te vas a sentir el 2º, 3er día, comienza a
a uno a sentir los efectos. Entonces él va a armar su equipo también de acuerdo a lo que él ve, cómo se comporta el organismo de cada uno en estos días. Corriendo ese riesgo creo que se fue. Porque esto lo hizo, como dijo Víctor, Brasil, que sorprendió a todos, y ahora es Alfaro. Pero con otra calidad de jugadores. No, estamos de acuerdo, pero ojalá no salga la gran pero estoy, por eso digo, ¿cuál sería el motivo hasta pero hablar con él? hizo la famosa selección fantasma. Y Paraguay también hizo en el 73. Que nos fuimos a Cusco por todos lados. Y se fue y ganó en la Pado a 1 Jorge y Frank, creo que hizo uno de los goles, si mal no recuerdo. Bolivia hizo, Argentina hizo. Y Argentina con Sibori hizo también para ese mismo. Sí. Pero Paraguay también hizo la selección fantasma. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Si Alfaro quiere el resultado, un empate como beneficioso, va a tener que prescindir de varios arriba. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Ven My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 679-767. Síguenos en Instagram como Ven My Flores. Hasta ahora él jugó de la misma manera, 4-4-2, es decir, no tan así, pero la altura pues claro, por eso hay que ver qué va a hacer también, porque él jugó de esa manera, con Enciso detrás del punta, ¿verdad? Y repetir con Alonso de lateral. Alonso está suspendido. Yo justo eso iba a plantear, pero porque con Alderete un volante... o no da Alderete de lateral y que juegue Malbuena Gómez y cerramos la izquierda no con él, no es igual que Alonso Alderete. No. Primero, Gustavo Gómez no se puede mover en la altura como se mueve en Brasil. Ahí vos tenés que tenerle un lazo y atajarle y decirle, vení acá. Por eso que digo ahora estamos más tranquilos. No se suelta más tanto. Su rasgo fue el que vos tenés. Por eso le preguntás que lo que hizo Germán. El rasgo que te enseña la altura es no te vayas a mover como te moves fuera de la altura. Claro, vos tenés 3 grandotes atrás, si juega Velázquez, por decirte. Entonces lo que tenés que hacer es reducir su espacio de acción, que no tenga que salir a 20 metros de distancia Gómez, que sus desplazamientos sean 5 metros a la redonda. Ahí en la zona. Entonces eso tiene que planificar la estrategia. ¿Qué va a hacer? Si querés apretar arriba, no se va a dar eso. Cuando él lo llevó a estos jugadores delanteros y le llevó al Alfredo, ¿para qué le llevó al Alfredo? Porque le gusta a él. Yo llego a esa conclusión y te voy a explicar por qué. Yo creo que él va pensando en Bolivia, que es para adaptarlo, tenerlo. Está bien, pero le gusta. ¿Y te acostumbrado a la altura? No, pero le gusta. ¿Por qué digo que le gusta? Porque Oviedo es batallador, Pita es batallador. Sí. Porque si vos me decís solo por la altura, ¿por qué no le trajo a Cachorro? Claro. Claro que. Y él además jugó el partido anterior en Quito. Estaba mirando la formación. Él había sido titular en el último partido en Quito. Cachorro Sánchez. Por eso te digo, si vamos a decir que es por la altura nomás. Porque una convocatoria un poco sorpresiva. Está bien, pero las opciones que hay que buscar cuál es la razón del por qué lo convoca. Esa vez el medio de Paraguay fue Morel. ¿Cuál es la mayor característica de Oviedo? Morel Sánchez y Hugo Martínez en el medio campo. Pero a lo que voy, Carlos. Es parecido a lo de Pita. Era un par. Quizás Pita presiona un poquito más, pero son bastante parecidos. Sí, en el llano. Sí. Pero si era un par de partidos en el llano. ¿Te parece que lo llamaba, Alfie? Si era, por ejemplo, Uruguay, Brasil, no iba a ser ni considerado. Te quiero decir que independientemente a la altura, le gusta porque batalla, porque él eligió en sus 2 partidos un 9 batallador. Que Arce no te hace eso. No puso un exquisito como Sanabria. Entonces, él ayer dijo, y yo digo, es interesante lo de Ángel en la altura. Ahora, ¿quién es él? El comandante. Correcto. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. También puedes comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además con el respeto, Alfaro, perdón Darío, que no, el mínimo error si es posible. Porque si juega de una manera y ve en la lectura de otra manera y comienza con los cambios, hay que ver qué pasa. En casos de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. Después volvemos a ver la selección, el arquero, la selección de la semana. Arquero Olveira. No, yo tengo otro. No sé la... Si decía Olveira, me iba a decir otra vez. No, pero la gran puta, paró todo. Falcón yo.
Yo Olveira, vos. Ah, no, yo no voto, vos. Olveira. ¿Vos? Cristóforo. ¿Vos? Falcón, el de ¿Vos? Luqueño. Olveira. A mí era Define Olveira. el comité entre Olveira y Falcón. ¿Quién define? El comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Y he tenido el comité. Olveira. Rosada habla tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. También puedes ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Y no es que quiera acomodar mi palabra para Falcón. Le dije a Carlos Quise, buenísimo arquero, le dije. Transmitió seguridad, que es lo más Muy importante. buen partido para eso, mí. sí. Pero Y me acordé de vos Cristóforo cuando vos para le mí fue decís- clave. Cuando vos La hablabas. jugada del gol. Sí, Arturo. disculpe, Tenés que le razón, corté. esa fue. Sí, termina Arturo. Ya tenés que hablar con. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sabía que ya tenés que hablar con. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Lateral derecho. Esa es la respuesta. No, estoy pensando en los partidos que vi para... La respuesta. Juan Luis. Ah, no. ¿Guaraní? ¿No te gustó? No, Para mí es un pero- buen partido. Pero lo cambió rápido en el segundo tiempo. Y así hemos tratado todas las tardes. ¿No? ¿Para qué vamos a hacer la selección de la ideal de la fecha? Alfaro de Nacional anduvo No, bien. Pero suele estar mejor. Sí, suele estar. Es que no hubo uno que Sí, se por eso estoy destaque. buscando. El de Ameliano, yo hice el partido, pero no me acuerdo quién. El de Ameliano No sabe ni el nombre. vas. Si te acordás. Para. Universidad San Lorenzo. Se descarta, creo que no se puede hacer la selección. Julio González. Cierto. Cierto. Ahí buen está entre partido. los que Julio- vi, el- Julio González. González Ameliano. Sí, Julio González. Primer central. Y yo ahí pongo a Fernando Román de Guaraní. Para mí es un partido. Vos, niño. A mí me gustó Barreto, de 2 de mayo. Ninguna duda, vos. Yo, Junior. Ah, sí, Junior también Barreto, es verdad. cierto. ¿Y vos? Perdón, señor, antes me Capazo, olvidé porque Capazo. aquí entré. Mira, admito que como ya pasó un cierto día, para mí hizo un partidazo René Rodríguez. Él hace la jugada del segundo gol de 2 de mayo, se proyecta, Lateral. gana la última línea, Y taco de está rodillas y no sé si ya está el lateral, pero René Rodríguez Yo para mí puse es a Julio lateral. González, yo no vi 2 de mayo. El lateral pero- derecho, Pero partidazo de igual René ganaba. Rodríguez. No, Julio y González. los compañeros. Julio. Ah, Sí, a mí me bueno, gustó. bueno. ¿Y quién resolvió? Ahora recuerdo porque busqué la formación de Nadie 2 de más mayo votó, para así no- que quedó 2-1. ¿Y quién ganó? Y Julio González Ameliano. Ah, está bien. Entonces se borra lo de. Pero Falta No, el pero el tema central es lateral ahora. nomás, porque estaba buscando ¿Quién la formación. entonces? En el arco Olveira después. Olveira, No, Julio Falcón. González hasta ahora. Centrales faltan ahora. Olveira. Olveira. Olveira, 2 votos. Al comité decidió. Cambiaste tu opinión. Yo te dije en el relato que Al Falcón es buen arquero, pero Olveira fue determinante. Los dos son buenos. Sí. Pero Olveira tuvo más incidencia en el resultado. ¿En pasó? qué? ¿En dónde? Consulta, Arturo. ¿Usted vio el partido de Emiliano? Sí, Vito. ¿Vos viste el Entonces, ¿no Luqueño fue Nemia? determinante el arquero de Emiliano? ¿Por qué me Fue gritas? clave. ¿Por qué me Pero gritas? clave fue. Pero no hubo una tapada fundamental de siempre se lo vio muy seguro a Cristóforo, pero no intervino en una tapada. No, la previa, más- no, Respondele vos, Víctor. Respondele vos a Pancho. El porque que me pone nervioso, le Pancho. Me pone pellizca así a nervioso. Gustavo Caballero. Y de ese. El saque mano a al mano sale que el le gol. saca. Fue la tapada Qué del jugada partido. de penal y el tipo le saca la pelota tremendo sin no, hacer digo nada. que tuvo 10 Abajo, tapadas, pero esa fue claro, y ahí abajo. viene el gol. Pero Olveira Los tuvo una luqueños te central. esperan en la República. Estamos aguardando el porcentaje de Pancho, lo que dijiste. Saludos a la gente. Y uno se puede equivocar. ¿Por qué y, te enojas y no conmigo? va a ser la primera ¿Por vez qué que te me no te equivoque. molestas o sea, conmigo? No, pero. Acá está el mensaje. Claro, Saludos, ya dice podemos Pancho. equivocar y Ya está. uno tiene que entender el contexto también. Yo entendí el contexto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 28.900. Porcelanato clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-55-5333. Cantabria sea. Infanto está con bronca. Sí, nos pasó factura a toda la mesa. Sí, señor. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Seguimos. Segundo central. Y yo voy por Román y Capazo. Para mí Barreto y Capazo. Barreto de 2 de mayo. Barreto de 2 de mayo. Yo, Barreto y a Capazo le voy a poner por su gol porque no va a hacer nunca más un gol así. Ojalá haga, pero. Golazo. Barreto y Capazo. Pero Junior, Barreto y Capazo. Capazo y Barreto el de 2 de mayo. Capazo confirmado y hay que definir entre los Barretos, Junior o Miguel.
El comité ¿El de 2 de define. mayo o el de Olimpia? ¿Quién define? El comité. Junior o Miguel. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Miguel. Miguel Barreto, el de 2 de mayo. Sí, señor. Entonces había los dejados. Ah, la puta sea. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Lateral izquierdo. A mí me gustó Julio Vargas. Jugó por izquierda y hace el gol para el 2 de mayo. A mí me gustó el de trinidense Sergio Mendoza. Es muy buen lateral. Jugó incluso golpeado en la nariz, con sangre, todo. Siempre rendidor. Siempre rendidor, Sergio. Sí, Mendoza, Sergio. ¿Cómo lo hablas? ¿No opinás? Cantero fue Vargas. golpeado también. ¿Quién? Vargas. ¿Vos? No, paso. Dejo a cargo de. ¿Qué? Paso, Quedó no encuentro. 2 a 2. El comité. Resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Tranquilo. De un solo miembro. Puta Mendoza. Sergio Mendoza. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, que hace Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. 10442. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Comenzamos por los dos centrales de medio o vamos a la derecha? La derecha. En Bristol lleva tu aire explica una instalación gratuita en las mejores marcas con garantía hasta 3 años sin cuota de solo 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Participas de la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Taos 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Niño, a la país. derecha, volante. Redes. Víctor. Me agarró una laguna mental de si Elvio Vera jugó a la derecha o a la izquierda. ¿Quién? A la izquierda. Elvio. ¿El de Luque? Elvio Vera. El 7 jugó a la izquierda. Con todo el gol que él ya estuvo cerca de meter. El de Luqueño. Pero, a ¿a la la derecha. izquierda? A ver, a la izquierda jugó. A la izquierda. ¿Y por derecha jugó Maná? Es a la izquierda. No, a la Pero derecha la derecha jugó. Maná entró después. No, Maná entró después. El otro Entró argentino. bien. Ya ganó Rede, ¿verdad? El otro No, argentino. Coma jugó, pero Coma no jugó como en otro. Ya ganó Rede, ¿verdad? A mí mucho Redes. Sí, Rede. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Seguimos, los centrales. A mí me agradó Domínguez. Para mí fue Sí, la figura Domínguez. del 2 de mayo, el capitán. Dicho sea de paso, para mí es su último año en 2 de mayo. Futbolísticamente. sí, O sea, sí, está para un equipo del exterior o otro equipo Pide aquí. un cambio de aire. Sí, Su Javier rendimiento Domínguez, sí, futbolístico. sí, sí. Está, ¿Y quién con Domínguez entonces? está para otro equipo. A mí me No, gustó no, Bogado de Ameliano. Giovanni Bogado. Jugó bien también. A mí Domínguez y Richard. Sí, yo ¿Quién también. Richard? Richard Ortiz. Richard Ortiz. ¿Vos? Deli Orbe me gustó su partido en Sol de América. ¿Vos? Edgar Saracho me gustó en Ameliano. Yo vi el partido. ¿Y Alvaro Verdurita, el de Nacional, veo? Y no. Yo, Este- Giovanni Bogado de Ameliano. Eliga, pues. Muy rechazado le he visto a Giovanni Bogado. Es que él juega ahora doble 6 ya no es más. Muy rechazado, ya demasiado. Porque él solía hacer rechazado. enganche y no acostumbraba a eso. No, Ahora está bien, pero ya no- juega. Y peleador es el chico. Sí, sí. o sea, Dos votos Tommy. para Richard Ortiz con Domínguez. Y Domínguez, creo que también para allí, ¿verdad? Domínguez, yo Los creo. Domínguez sí o sí. Y Javier Domínguez y Richard, si tiene 2 votos, Richard. Dos votos. ¿Quién resuelve? Richard, ¿quién lo votó? ¿Carlos y quién más? ¿Quién más? Yo. Ah, en- Richard. ¿Y cómo quedó? No, y Richard y Javier Domínguez, entonces. ¿Y quién resuelve? No, y ya está. Ya está. Porque son la dupla. Bueno, ¿y a la izquierda? Yo ahí dudo entre Vera y Contreras. O sea a mí que, Contreras me en gustó. está este equipo, Contreras, en ¿se aprueba? Contreras jugó muy o sea bien. que en este equipo ya juegan Bárbaro. Domínguez El y mejor- Richard como va a ser el año que viene. Creo que este fue el mejor partido de Contreras. Buena Contreras bomba, jugó un tiro partidazo. Arturo, ¿escuchó lo que dijo el chico? ¿Qué dijo? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que Domínguez y... No, que en este equipo que estamos armando juega Domínguez de 2 de mayo con Richard, ¿verdad? Sí. O sea que la dupla del año que viene. Que va a jugar en Olimpia. Richard de Maya. Para Pancho. Siempre dijo, le dijeron. Doctor Salud Medicina Prepago te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Chubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia El inolvidable. mejor partido de Pili Contreras es el que está. Sí, jugó un partidazo. ¿Qué? Ahí está. El a la Después, izquierda. seguimos. Y los dos de arriba faltan.
Yo ahí voy a votar a dos que valoro el sacrificio, las cosas que hicieron. Y no pensé que iba a elegir a estos dos, pero Marcelo Ferreira y Walter González. Para mí Walter González está. Marcelo Ferreira es de Luque. Sí, el de Luque. Ahí comparto. Y yo sé, ya, Marcelo con Walter. Sí, para mí. Marcelo y Walter. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. El segundo gol ya hacía Walter. Abajo del arco. Pero cómo le dio, o sea. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. En el cerro no hay ni uno. ¿Y a quién le va a poner? Aquí sí vos. Perdón. Saborea la calidad. Tranquilo nomás, vos. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver la pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera es lo mejor en lácteos. De Libertad. ¿Y la democracia? ¿Qué democracia? Si el mismo otra vez tomó conciencia. No, pero también con tu mirada. Me iba a ir todito. Así Claro, no, es que te iba a ir. Por eso te dije tranquilo nomás. Creo que esa democracia, como decir que a vos te cuesta, pero yo sé que vos decís joda nomás. Claro, Juan José. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué iba a hacer? ¿El técnico verá? El técnico falta. ¿Cuánto ha ido limpia ahí? El Barreto de 2 de mayo. Miguel. ¿Cuánto limpia ahí? Olveira, Capazo, Redes. Richard, Redes, 4. 4 Olimpia. ¿De Cerro cuánto hay? Ninguno. ¿De Libertad cuánto hay? Ninguno. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El técnico es del norte. Yo tengo una duda entre Bobadilla y Chiquiarse. Para mí ganó el partido tácticamente, partido clave del fin de semana Bobadilla a Nacional, no por Olimpia, pero estuvo ahí. Lo de Luqueño lo mismo. Y el partido de Guaraní a Libertad también me parece que fue clave. Por eso ahí estoy entre Chiqui o Bobadilla. Para mí, estoy ahí. Voy con Aldo Bobadilla. Para mí el técnico de fecha fue Aldo Bobadilla. Sí, ganó un partido clave. Durísimo. Y más para lo que es la tabla. Encima ganó, para mí Chiqui Arce. Ganó bien tácticamente. Felipe Jiménez. ¿Cómo está? No, pues yo no voto. Ganó Bobadilla. Ganó Aldo. Vos también Bobadilla. Sí, Bobadilla. Para acá, que sí, para mí es Felipe Jiménez. Y tenemos motivos y razón. Voluntad, que no ya forzar a nadie, mamá. Felipe está, para mí, un premio mucho más grande. Para el técnico no va a salir campeón, pero para mí va a ser el técnico del año. Revelación. Gustavo Yo también quiero explicar porque a veces solemos hablar de que acá en Paraguay siempre se juega con el mismo esquema táctico. Y Chiqui, por ejemplo, la vez pasada metió 5 en el fondo porque jugó con 3 centrales. Sí. Después, cuando Libertad lo estaba apretando, le quita su lateral derecho y pasa a jugar con 4. Román de lateral. Después otra vez vuelve a cambiar y la verdad que dentro de las modificaciones ganó el partido de esa manera. Muy bien. Con Aldo, porque le mostró al resto de los entrenadores cómo se le juega a este Nacional, cómo se lo neutraliza. Aparte le paró, le abrió, le ensanchó la cancha, le cerró el camino y dijo: de acá no nos movemos, voy con Aldo. Está muy bien. Entonces, y una vez que hizo el gol, se cerró bien y chao, terminó el partido ahí. Ahí está. Que ustedes le representan a Aldo. No, pero pues si no un discurso darle está bien, así Aldo. Como Víctor, digo, porque lo de Chiquiarse. Porque me pareció, pero sí. Pero está bien mérito de Aldo, y nadie está retando la manera como se expresan. Parece que son sus representantes. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Algo ella el técnico. Y entonces tenemos el equipo. Vamos con el equipo. Olveira en el arco, René Rodríguez por derecha. ¿Decía Olveira de dónde? Olveira Olimpia. Después. René Rodríguez 2 de mayo, lateral por derecha. Barreto de central 2 de mayo. 2 de los de mayo tenemos ahí. Capazo Olimpia. Sergio Mendoza Trinidense. Redes de Olimpia, Domínguez del 2 de mayo, Richard de Olimpia, Piru Contreras de Ameliano, Walter González de Guaraní y Marcelo Ferreira de Luque. ¿Cuánto hay 2 de mayo? 3 del 2 de mayo. 3.
Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 13-2. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. 46.000 espectadores en la cancha del Olimpia. Sí, es lo que se va a anunciar la próxima ¿Y semana. cuánto tiempo está teniendo? ¿2 años? Sí, por ahí. No, pero con respeto, Sí, digo. sí, Ay, sí. Año y medio, 2 mínimo. Sí, no va a jugar en su cancha. El Olimpia tiene que programar ahora dónde va a jugar. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No, yo le decía 32, Germán, pero es 46.000. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque. Una nueva platea alta en el proyecto anterior, que puede ser esta manteniendo. Una nueva bandeja en gradería norte. Nueva bandeja en gradería sur. Los palcos van a 100... ¿Cuánto dijo? 370. 370 te dijo ayer. Sí, porque imagino que van a ser varias hileras, o sea, varios pisos de palco, como es. Como la cancha de la Liga de Quito. Sí, Liga de Quito. Nacional de Uruguay también tiene varios pisos. Y ahora totalmente los vestuarios van a ser de primerísimo nivel. Para que en el 2030 se juegue uno de los partidos. ¿Cuánto Paraguay tiene? Uno solo. Se va a jugar en ese estadio. Como Messi Bar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsa participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. La final única en la Sudamericana en Cerro. Así es, en la olla el 23 de noviembre. ¿Tiene que hacer entrada para el equipo visitante? Claro. Sí, no, el Olimpia tiene que hacer... le van a hacer, Carlos, ese estadio tiene que tener estacionamiento también para... O sea, que todo... Tiene que tener yo no sé, pero requerimiento FIFA, estacionamiento para más de 1.000 vehículos. Van a hacer lo único cuando en los mundiales te estacionaban para cierta gente, sí, lo que te exige es la llegada, y todo, pero no hay. Después de prensa, estacionamiento. La cancha de River se va a arreglar con el predio militar, una excepción, por ejemplo, yo para futuro. Claro, cancha de River caminada 10 kilómetros. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde. Más info en kia.com.py. 13.5. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes hasta el 12 de febrero. Precios imbatibles en stock y Stock Express. El mejor delantero del fútbol paraguayo, ¿quién es hoy? Darío. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El plano local, el prejuego del campeonato. Pasa que hasta en la tabla de goleadores que a veces usamos como referencia para medir eso, hoy por ejemplo Rodrigo Ruiz Díaz tiene 5, Marcelo Ferreira tiene 5. A mí me gusta Adrián Alcaraz, pero no viene marcando. Capazo tiene 3. Y por eso hasta la tabla de goleadores, porque a veces referencia, claro, todo muy parejo. Antes pasaba con Tacuara, por ejemplo, de repente era goleador. Pregunta al pedo, eso es lo que Alcaraz, dice. para mí. Es que no hay, mira la convocatoria de selección y te das cuenta que no hay. ¿De qué? Por algo llevó y no hay, de todo no el hay, fútbol. No hay nomás luego. Y no hay, por eso no puede. Está bien, los de afuera están sin su ganado su... No, está bien la pregunta que usted hizo, Arturo. Y la respuesta es no hay. No podemos... ¿No le gusta al... ¿Quién? No correr. ¿Quién? Acosta. Y creo que es uno de los mejores, pero su equipo también no ayuda. No ayuda, por eso no. Yo creo que él también le pasó lo mismo, o le pasa a Dios, en este equipo, por ejemplo, en otra fecha jugaba de titular sí o sí Caballero, el de Nacional. Sí. Y en el partido anterior no pasó nada con él y no está. Entonces, por ejemplo, el equipo Olimpia hoy le voy a decir, ¿sabes lo que tu productor? Perdón. No, antes. Olveira, Antes, lo de Acosta. Yo creo que nadie puede discutir el talento que tiene, pero que él también tiene que poner un poquito más de... Su esfuerzo es muy económico. Sí, ya basta. Bajar en los dos sentidos. Bajar un poquito más de ganas, meterle un poquito más de ganas. Bajar de peso. Es muy económico en su esfuerzo, no intenta anticipar. Y tiene talento.
Pero no alcanza con eso. Que le llegue más la pelota, Bueno. para que te llegue la pelota, movete. Exacto. Movete, chiquita, movete. Yo sé hacer Aldo goles, Morel yo soy juega goleador. Ya vino Gustavito otra vez con su amor. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Aldo Morel va a jugar hoy. ¿Quién es Aldo 20 Morel? años, lateral derecho que está jugando en reserva. Jugó Estuvo en la banca la vez pasada. Ya jugó en la primera división en Panamá. 4 partidos en Potros del Este de Panamá. Como duda, Víctor Villalba comienza a googlear. Como si yo inventé, ¿sabe audiencia que yo inventé? Yo inventé que Aldo Morel jugó en Panamá, que jugó 4 partidos en Potros del Este de Panamá. Hoy debuta en Olimpia lateral derecho. El equipo decano es con Olveira, Morel que debuta, se llama Aldo Morel, Barreto, Capazo y Zavala, Redes, Matías Vera o Ramón Martínez, Marco Gómez, Hugo Fernández, Derlis y Montenegro. Otro de Panamá jugó Morel, hoy debuta en Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Instagram @cerámica_Itagua. No sufras más con este calor, compra el congelador Tokio de 191 litros. Antes 16 cuotas de 316.000, ahora 16 cuotas de 229.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados hasta en 12 cuotas sin intereses. Electro va mejorando tu calidad de vida. Se llama Aldo Morel, hoy juega y debuta en la primera del Olimpia. ¿Ya encontraste, Víctor? La verdad que lo de Potros del Este no estoy encontrando, pero confío en que... Pero sí, evidentemente es inclusive veo que le hizo un canal de Panamá un mensaje, envió un mensaje en guaraní al canal de Panamá. ¿Y dónde está el mensaje en guaraní? Y tengo que ver si... Aldo Morel, ustedes saben que yo soy periodista, jugó en primera división en Panamá, jugó 4 partidos en Potro del Este en Panamá. No, yo no le conozco a todos. Aquí tengo el audio. ¿Se puede Gustavito así de forma casera? A ver cómo... A ver, un segundito. No. Ahí... Ya te chino. ¿Es tu primera experiencia fuera de tu país? Sí, es mi primera experiencia. ¿Qué tal hasta ahora Panamá? Bien, todo bien, súper bien, en serio. Veo mucho compañerismo en el grupo, en el equipo, mucho vacilón, como decimos que en Panamá. Sí, mis compañeros son buena onda. Una pregunta, porque anteriormente habían estado otros paraguayos acá, como Lesme, como otros, pero no hablaban tanto guaraní. Tú y Sino sí hablan mucho guaraní, o sea, allá normalmente tú hablas más guaraní que español. Sí, en Paraguay yo hablo más guaraní que español. Acá con Sino nosotros nos comunicamos en guaraní nomás. Una cosa, tu familia estuvo pendiente allá en Paraguay de lo que fue la transmisión, de lo que les puede llegar desde aquí allá a Paraguay. Sí, estaba viendo a mi mamá, mi papá, mi hermana, algunos de mis amigos, y quiero saludarlos, mandarle un fuerte abrazo a todos. En guaraní. En guaraní. Bueno, roja y juetere y Jesús, a Coahuí como un burete huidero saluda a Ipotar a Ascendi Jesús. Allá está el mensaje. Es su Esto mamá, fue para un canal en Panamá. Él envió en su mensaje. Veo que es de San Pedro el Icuamandillú. Jugó en Libertad también, hizo Él inferiores. también es periodista, ¿no? ¿Por qué? Y encontró esta nota. ¿Y quién dio la información? Usted. Te agradezco Y en mucho. México también. Ahora saben todo. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ahora ya saben todo. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Qué pasa, Pancho? Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor y lo nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa con ajo. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Este domingo 3.650 millones con CNT. Salen o salen 100 millones y una flota de vehículos. El poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Y está limpia para ser campeón, ¿verdad? Sí, mostró eso, jugando mal, entre comillas mal si quieren. Tuvo la determinación para darlo vuelta, no importa cómo. Él sí jugó mal, pero ganó bien. Sí, mereció y todo porque fue, pero es lo que cuenta, ya está, el grupo ya está convencido, eso es lo que transmite. Y si mantienes estos 2-3 partidos más, ponerle la firma. Y va a jugar Copa Libertadores de América con 3 millones que va a recibir la Comebol y con 500.000 más. Y con la camiseta de River abajo de la franja. Así mismo.
Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del Yo país. creo que, no sé si la palabra decepción, tratándose de Libertad, nos llenó la expectativa y hasta podría ser una decepción. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les Que gusta. apuesta la Copa Paraguay, que apuesta lo que quiera Libertad. Libertad ganó todo. O sobra Paitenio Libertad. Cuando la expectativa es grande, cuando vos alcanzás mucho, crear expectativa. Por eso dije, Libertad era lo mejor que había. Sí. Enfrentar a Libertad era, ¿sabe qué? Ya sabía que Y entraba. bueno, y este Libertad hoy no es. Era el tricampeón para ir. ¿Cómo va a discutir lo de Libertad? Era lo que en sin- su momento Olimpia con Garnero 4 también. Para mí el final del ciclo que ya se venía viendo rival y el avecino. campeonato hizo que se prolongara, pero se veía que esto iba a pasar. Hablando con gente de Libertad, me dijeron, el campeonato ya quedó y van por Copa Paraguay. Sí, pero ahora, igual que Guarani. ahora le Igual cree, que ¿hace Guarani. cuánto vos le decís lo mismo y no te creen entonces? ¿Qué? Y vos decías, Libertad de campeonato no tiene nada que hacer, decía Ya vos. diga hace 2 meses por Y ahí. ya, no te dio pelota. No. Se viene el Catedral Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 120.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Vamos a ir a Guasabaillo de Víctor Villalba. Tenemos 0971 10 80 108010 y leer igualmente los mensajes porque le tenemos abandonado a los oyentes. Sí, Sí, ayer en hubo YouTube. queja, niño. Ayer, muchas quejas, En es YouTube. verdad. Vamos a ir Sí. leyendo mensajes. Ayer vieron unos mensajes también allí para Germán, por ejemplo. Quise se cayó en La Paz y extendió el brazo derecho. ¿Sabe cómo aterriza? A mí me mandaron la foto. ¿Cómo, por favor? Queremos Vos ver sabías queremos ver la la foto. foto. Tengo queremos que ver la ver foto. yo una conversación ahora. ¿A qué Quise se se viene esto? juego poner el Stronger y sabe vio lo que hizo. Para que me aplauda la gente. ¿Qué si yo tengo la imagen? Yo tengo la imagen. Podemos ver, pero No, mucho bien. Tengo dos cosas que me voy a callar. Sí, Esa. no se enoja, no se enoja. No, Carlos. no voy a decir. Señor, aquí reclama Daniel Sanabria y tiene razón. Arturo no era que iban a hablar hoy de lo que pasa en Cerro, dijo. Se acordó el oyente del canal de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Por Cerro? fin, niño, Jonathan Acosta, dice, ¿se acuerdan de los youtubers? Los que están del otro lado. ¿Qué es lo que yo dije? Y no de Cerro, del cómo fue todo lo que pasó el sábado. Pasó ayer, Cerro, sí. Dejamos para mañana por una cuestión de ¿Qué es tiempo. lo que yo dije? No, vos no dijiste nada, que hoy Juan íbamos a debería hablar analizar de Cerro. el tema Cerro. Ah, hoy le distinguieron en el Senado. ¿Dónde fue? A Carlos Jara. Voy a buscar. Hoy fue. Los técnicos paraguayos, ausentes algunos que ya no están con nosotros. Carlito. Pero hoy fue distinguido Carlos Jara. ¿sabes? Así es. Sí, Carlos Jara, Fleita Ranulfo. Solís, paraguayos. Ranulfo. La Cámara de Ranulfo. Diputados. Elena, Cámara de pues, porque Diputados. ellos tienen que saber también, porque yo soy periodista, pues. Decina, pues. Lo que veo es Carlos Jara Seguer recibe un homenaje en la Cámara de Diputados. Perdón, cámara, sí, así mismo. Estaba en Por primera lo que viene fila. el fútbol, dice. Después, a 4 eran. Premiación Arsenio Erico. A Fleita Solís, Ahora voy a buscar. Fleita Solís, Ranulfo Miranda, Carlos Jara, 4. Sí, muchísimas están. No veo aquí 4. la noticia, pero no puedo entrar, güey, de diputados. 4. Katy Ortega y Jara Sayer fueron distinguidos por su contribución a la cultura y deporte, dice. Vamos a buscar... Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escrinos al 0983-604-300. Ya conocés los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con el respaldo de garantía Electropar. Específicamente sobre Jara Sayer, dice la premiación fue propuesta por el diputado Héctor Figueredo. ANR Paraguarí, el legislador destacó que este premio es más que merecido tras 54 años de dedicación al deporte. Está muy El bien, premio Arsenio Arsenio Erico. Erico. Sí. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mera No, Automotores. vamos a hablar después mañana, pues ya no tenemos más tiempo. 13-17 tenemos que pasar la entrevista de la altura.
En este octubre, Rosa Cisnet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales, @CisnetPY. ¿Sabías que hay un nuevo tema de tierra adentro que refresca a toda la familia? Es el nuevo jugo de Caricia, que ahora viene en 2 litros, ideal para que nadie se quede sin su jugo después de cantar este temazo. Encontrarlos en tu punto de venta más cercano. Ya verá Caricia con Caricia 2 litros. Gustavo Bodilla y Ever Almeida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. 13-17. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Con la última tecnología de control de sociedad. Si el mejor por lejos. Te voy a decir una cosa, Gustavito, no me vaya más a buscar. Técnicamente la charla tuvo una dificultad por un zumbido que había ahí. Técnicamente no fue buena, pero periodísticamente vale. Entonces, esta entrevista con Gustavo Badilla y con Ever Almeida tiene una deficiencia técnica en la comunicación. Así es. Pero periodísticamente vale. Así mismo es. Bueno. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le. Apostala a ganar lo cambia todo. Porque tiene que saber el oyente que tiene que sopesar ese problema que tenemos técnico, pero entender que periodísticamente vale. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probar con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. ¿Qué es lo que busca, Pancho? Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. ¡Pancho! Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Otra cosa y terminó ya con esta hora porque ya no quiero. Nada. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Saludos al europeo. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro con Bancob? Lo haces posible. Empezá a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancob, crece desde la Tenemos tu WhatsApp ahí, y después tenemos con Gustavito 1344, Gustavo ella y Ever Almeida. Vale muchísimo. Los dos están en Ecuador. Hasta el domingo 13 de octubre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de una camioneta Ford Explorer 0 kilómetro y más de 100 premios increíbles. La gente sabe. Por favor, la brevedad posible para los oyentes, porque sigo viendo que reclaman. No pasaste mi audio, no pasaste 57 segundos de audio, más mucho 57 audios. Hola Arturo, dijiste ayer que ibas a hablar de cerdo, pero ¿qué se podría hacer? Yo soy cerrista y da lástima al equipo. No, tienes razón. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wasco, Hyundai, Pramac y Powerstream. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Paraguay prefiere la salud de cada día. Lactolanda. Arturo, escuché que Deli González está deshidratado. Épico, tapa, ojo, KU. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como Hilao Razo Supermayorista. Todos los martes solicita tu tarjeta de crédito y disfruta de los reintegros por octubre. Martes y jueves Farmacias Energy 35%. Jueves Supermercados Real 20%. Martes Puma Energy 20%. Caja Mutual, 39 años cuidando tu futuro. ¿Y hay que saber qué edad tiene Aldo Morel? 20 años. Debuta en primera. Sí. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retira la cuota de $299. Más info en nissan.com.py. Por eso cuando hablaba de los compatriotas con Aldo, los paraguayos, le dice a Germán que Potros trae paraguayos a Panamá. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Pequitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar. Para cada dolor, en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Audio.
Buenas tardes, don Arturo y la mesa. 1318, por favor, contamos algo de Payares, si se puede, don Arturo, gracias, hasta luego. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Love You Are. Una vez le llamó y le preguntó cuáles eran las incorporaciones que iba a hacer Libertad. Y él se iba caminando acá. Y yo me iba caminando acá. Y ahí me dijo algo, don Jesús. Me contó que le llamó el Troner y le preguntó y le metió una presión. Pero no me voy a callar nomás porque no quiero decir lo que me dijo. ¿Te acordás que vinieron los la seguridad de Santiago? Sí, claro. A pedirme que hablara con la hinchada paraguaya que no se muevan hasta que terminen de despejar a los alrededores. Sí, impresionante. Señor. Así, don Jesús. Atención a todos los amantes de los buenos sabores, llega La Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. La Porcina no es una opción más, es la diferencia que siente en cada bocado. La flauta. ¿Qué tal, mi querido? Tanto gusto de escucharte. Estamos siempre a tus órdenes. Gracias, don Ulencia, don Jesús. Don Jesús, ahí le traen a este jugador. ¿Y vos qué opinas? El hacer En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Otro audio? Arturo, qué raro que no le metiste a Derly González en tu equipo ideal. Me pagó de estar la Olimpia, le hace todo pis luego. ¿Qué es lo que yo me hago? Pis. Una pregunta, ¿ser Olimpia campeón de clausura? Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Arturo, vaya, ¿para qué es lo que promete algo y no cumplís? Hoy hablar de cerro era morir, a las pintas de tu yaí. Tenés razón. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué me tenía que decir los compañeros de la mesa cuando comenzaba? Tenemos que hablar de cerro. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique en Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La audiencia tiene razón. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. ¿Qué tal, Arturo? Ahí estaba sentado a la derecha en la nueva olla. ¿Quién era? A la derecha estaba acá Stroner. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranca y tecnología Power Free para mayor duración. Tu batería es Barta. Comandante, ¿y qué es lo que se va a decir de Cerro? No hay con nada que decir. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá en cobra en Casino Slot del Sol. Comandante, dice excelente la señal vía YouTube. Nuestro colega Gustavo Saba. Un abrazo, Gustavo. Lumino Tienda presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Pero un aspecto que ve CAFA no se acerque tanto porque tapa. No, por eso no tiene la culpa, es sugerencia nomás. Por la cámara que está a la derecha. Esta es. Sí, no, pero no, está bien, ya está. Gracias. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comuníquete al 619-0000 con respaldo de garantía del grupo Toyota. 1326. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese muchacho que te dijo que haces pis, ese se traga y será. Ese se traga, pero... Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Ya comer respaldo total. Vaya, Arturo. Da yo para la trata por Don Darío. ¿Vale?
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El general te dijo, comandante dijo el general, diga que la lumínica está muy linda. En el ojo. Eso me dijo general Erzola. ¿Cómo? Este oyente tiene que tener 40 años por ahí. Banana. Cuando se levanta Scholler, exactamente así me dijo. Fue lo único que me dijo. Me ordenó. ¿Le puedo entrevistar? No dijo que diga, así, sí. Diga que la lumínica es muy buena. Y se sentó. Fue lo único que me dijo el Scholler. Diga que la lumínica es muy buena. Me ordenó. Estás escuchando hablando de dictador. ¿Y vos sos dictador también, tú? ¿Por qué, Ángel? Y así nomás te voy a decir, para un buen entendedor, pocas palabras. Listo. Indalco, Seguridad Industrial, zapatones, fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. ¿Qué te pareció la declaración de Valverde? ¿Leíste o no? En defensa de lo que dijo Suárez. No quiero leer bien porque he visto que tuvo mucha repercusión. Mucha repercusión, pero le compromete. No, vos sabés que es una de las respuestas más inteligentes que pudo haber dado para zafar. Primero le respaldó bien a Suárez, pero no queda mal con Bielsa. Porque dice que muchas veces estos temas ya hablaron con Bielsa y que van a solucionar con Bielsa. Sí. Es decir, quedó bien. Muchos temas hemos solucionado hablando con Marcelo, dijo. Quedó bien con Suárez. Marcelo lo hemos arreglado hablando y esta vez va a ser igual, decía. Sí. Que se va a arreglar de la misma forma. Que lo mató ayer fue Canovio. Sí. Porque yo me acuerdo él estuvo en la olla paranaense Cerro y se le había preguntado sobre la Copa América y él decía, este no es el momento de hablar, pero más adelante ya se van a enterar de todo y ya. Y ayer habló y que en Uruguay minuto 1, su relación con Bielsa, somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí de haber perdido el partido contra Ecuador. Después de jugar contra Canadá le dije en la cara que me faltó el respeto. Sabía lo que me podía pasar después. En una charla yo tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla. Me recriminó que era una falta de respeto y de educación. Se metió con la educación de mi familia. El Palm Beach, digo bien, me volvió a ningunear delante de todos en Palm Beach. El ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol lo veía, pero callaron, decidieron hacer vista de costado. Me dijo ¿qué te mensaje sos? Y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta. El caso de Canovio. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas, motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. De las declaraciones de Luis Suárez, salió también a hablar la kinesióloga del fútbol femenino de Nacional y le dejó un mensaje a Suárez. Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden todos de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. Eso no me lo contó nadie, dijo una kinesióloga que trabajó en el fútbol femenino del Nacional de Uruguay. Eso pasaba con Suárez. Y no dejaba que nadie se acerque a Suárez. Que nadie se acerque al club. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes y regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. El que está muy agradecido con Marcelo Bielsa es José María Jiménez. Los conceptos para en otras palabras, lo bancó a Bielsa y no tanto a Suárez. ¿Qué fecha termina el torneo, Arturo? Quiero planificar ya los siguientes días, lectura comprensiva. Arquitecto de la Goto. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. ¿Cuándo termina Arquitecto de la Goto? El fin de semana del 8 de diciembre termina el torneo clausura. Escuchate, olvidando lo de Jiménez, señor, estamos con el entrenador al 100% claro. Son cosas de convivencia.
Llegó Musifarma 2024, crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 10 millones en efectivo y espectaculares obsequios para los finalistas. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Inspírate. Tu canción puede ser el nuevo éxito musical de Punto Farma. 1331. En caso de estreñimiento, la Afelax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Afelax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. ¿Qué tenemos, niño? Siguen llegando los mensajes a YouTube. Voy a ir leyendo. Vicente Cayetano Vargas, saludos de San Paulo, Brasil. Saludos para la gente allí en San Paulo. Y en especial dice él, envía un saludo para la zona de Santa Rosa, Lámbare. Víctor Cayetano Vargas en San Paulo. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. También puedes ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. En Erimark encontrás carpas, enganches, antivuelco, farras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Arturo, ¿por qué siempre tenés que recordarte de Stroessner? Un personaje nefasto para el Paraguay y un tirano. Pero esta es la democracia que no quiso y está acá. Por eso pregunto si esta no es democracia. ¿La democracia dónde está? En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambereca, Peteita, Huácaro, Coronel Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Hay uno que se respeta por la democracia, que va y se recuerda cada fecha. Aniversario que gusta Vito porque vive en esa zona. Alborozados todos cantando, felicidades. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Se habló de Uruguay, se habló de la altura, se habló de Olimpia, de los 11, menos de Cerro. Me causa gracia. ¿De qué nos habló? De Cerro. Tiene razón. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Arturo, deja de recordar la Stroessner. Acordate todo el daño que le hizo al Paraguay y a Radio Ñandutí. Pero yo qué es lo que yo dije, que anécdota nomás. No. Nadie lo gana. No elogiaste. No. Pero a lo mejor le hizo daño o le hizo daño. Mil Empeños, venta reloj, códigos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Es la mejor opción para instalarse industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, a Paraguay de Inmobiliaria sea segura su inversión. Vino la orden de cierre de Ñandutí, Germán, y nosotros nos fuimos a Radio Cáritas. Por eso tengo un reconocimiento muy especial a Radio Cáritas. Tuvimos 7 meses en Radio Cáritas. Radio Cáritas, paz y bien para todos los hogares. Y muchísimas gracias, Radio Cáritas. En Bristol, Debato Aire explica una instalación gratuita, las mejores marcas con garantía de hasta 3 años y cuotas de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Participás de la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bigote. No, tranquilo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, techo, gramo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 1335. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Arturo, siempre vos le entrevistás a la persona y no decís su apellido. ¿Cuándo es lo que vas a aprender a decir nombre y apellido? Pero mira que hoy dije Gustavo Baile varias veces. Sí. A Pablo Escobar también. A Pablo Escobar varias veces. Pero no dejas de tener razón. El problema es que si vos escuchás 3 o 4 minutos, ahí es muy probable que no repita. Pero en una nota extensa digo 3 o 4 veces. O al final. No, al final no, porque lo que quiere es que diga estamos con... Pero no de... Otro que tiene razón, no hay problema. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Hoy estoy de turno. Comandante, ¿qué pico vas a hablar de Cerro? Hablando de la actualidad del Sports Astreño, muchísimo mejor. Vamos a hablar de Cerro, te gusta o no te guste. Desde los Piños de Álamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777.
comandante, sos lo máximo. Le entrevistaste al patrón Pablo Escobar. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. No se preocupen, todos los rubines son maricones. Así. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La pradera deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Comandante de las fuerzas de fútbol a lo grande. La primera alarmada me corresponde por derecho. Ya sabe quién le está hablando. Sí, claro. Mi comandante, mis respetos, mi cariño por ser usted un guerrero y un berraco. Ha dicho el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Saludos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844-43-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Arturo, yo te seguía antes cuando estaba con el senador Edgardo Villalba Vicini, Carlos Alberto Gómez. Sí, señor. Mi cariño para Alberto, Carlos, para Edgardo Villalba. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Le encaró el Pulpa Chamendi, técnico de la selección paraguaya que estaba de gira. Edgardo. ¿Ustedes saben quién fue Pulpa Chamendi? ¿Eh? Vende Darío. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Edgardo fue técnico incluso del Deportivo Paraguayo, en la Argentina. Él fue técnico del Deportivo Paraguayo en la Argentina. No, yo no le conozco a todos. ¿Cómo no vas a saber quién es? Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? Él le fumaba, vendía esa computadora, ¿cómo se llama eso? En Buenos Aires estaba de moda. Calculadora eléctrica. Calculadora, y se puso a estar trajeado. Y los Deportivos Paraguayos jugaba ante Armenia, eso, en Argentina, y le fumaba en la cara tipo infanto a mí, y entonces le decía... Hay que sacarlo el puntero derecho. Pifiaba al puntero derecho y le miraban a Edgardo. Ese era Edgardo, no decía nunca el nombre. Hay que sacarlo el puntero derecho. ¿Sabe a quién le reventó? A tu hermano. ¿Sabe cuándo se consagra? No se olvidó nunca. No, pero lo dijo bien, porque tu hermano era ídolo. Y estaba transmitiendo, querido Carlos Gómez. Y entonces había que sacarlo a un jugador. Y para lo que dijo, y el técnico le saca a Hugo Quise de la cancha. ¿Te acordás vos? Esperando, vende pues. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar Rentamán, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Le saca arruga a sacarlo a Quise. Así hablando. No, hay que sacarlo a Quise. No, va a decir Hugo Quise. No, hay que sacarlo. ¿Y qué pasó después? Lo sacaron. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para los cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Él puso la parrilla con del Olimpia, que había una parrilla que se llamaba Olimpia, cerca de Albert, cerca de la calle Quinta, sexta. Séptima. Se dice entre sexta y séptima. Entonces le dice a Edgardo a poner una parrilla junto, niño. Sí. Y se puso la parrilla La Polémica. Era la polémica, era la sociedad. Edgardo con el señor que se llamaba La Parrilla. Esa sociedad habrá durado una semana. Porque discutieron Edgardo y el señor dueño de la parrilla. Y tuvo...
Durante octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes de salud. Si te mudas a otra prepaga, reconoce tu antigüedad inmediatamente. Más información al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. No Kia K3 con caja automática, 6 armas de serie, pantalla panorámica. Con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Más info en kia.com.py. Ronald de la Tribu, Ciudad del Este, escuchando 107.9 FM. Sigo esperando que te hablen de Cerro. Prometiste ayer, tenés razón. La promesa es deuda. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Morada grande por 100 gramos, 1.890 guaraníes. Pan para sándwich blanco, stock paquete grande a 7.900 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en supermercados stock. Saludos, Ronald de la Tribu. Hugo del Valle, a lo mejor muchos conocen esta parrilla Olimpia. Está ubicada sobre la calle, como dice Carlos, Yegro y Séptima. Y Sexta, como dijo. Década del 80 y 90. Tenía 10 mesas de pool. Era esa, parrillero Olimpia. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Para el libro, ¿hasta qué le dijo Edgardo al Pulpa Chamendi, técnico de la selección nacional? TPH de 43 pulgadas, 18 cuotas de 179.000 guaraníes más un perfume exclusivo de regalo. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados en 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y vamos enseguida con... Antes, señor, Sí, un señor. saludo está pidiendo Ángel, quiere que le envíe a su abuela, está observando por TV, se llama la señora Alma, ña Alma, quiere un saludo del señor Señora comandante. Alma, un saludo y gracias por seguirnos, señor Alma. Un abrazo más que... Un abrazo, señor Alma. Bueno, mañana demos la del Cerro. Bueno. Pero 5 sesiones. ¿Y vos? Tranquilo nomás. Sí, ya. Me parece que es lo mejor para vos. Bien nomás. Yo le quería preguntar a Carlos Quiche, no hay más tiempo. ¿Por qué Carrascal y Piri Damota? Mañana. Y si no hay tiempo. Y así dijo el comandante, no hay más tiempo. Ocurre que Carrascal acá y Piri, yo no entendí la posición Pero de Carrascal. imagino que no van a jugar ahora de vuelta juntos. ¿Viste cómo son? Pero Pero, imagino, pero fue recontra intrascendente lo de el Carrascal, recorte, no merece jugar de vuelta. ayer le pregunté. Churín va de titular. En vez de Fernando Fernández, que fue el otro intrascendente. Espera, no Sí, vamos a pero hablar tanto más. se espera, porque yo mismo espero verlo siempre a Fernando Fernández y la vez que juega, camina en la cancha la vez que juega de titular. Morel Wilder Viera mañana en el medio. Ese como Paraguay. No, pero es Cerro, pero para Cerro es... No, para Cerro hoy es... Mañana es Cerro. Mañana es Cerro. Estamos hablando. Pero para Cerro es la Champions League hoy, la Copa Paraguay. ¿Sabes cómo la gente festeja y gana la Copa Paraguay? Con Gustavo Elia y Ever Amreira. Y mañana. Contanos la altura, Gustavo, contanos. Arturo no es un mito. Mucha gente dice que la altura. Yo jugué casi... Perdón, Botija, discúlpame, Gustavito, chofer de Vol full escuchando. Guillermo se llama. Saludo, Botija, que está con Guillermo, ahora del Vol. Así que un saludo para Guillermo. Guillermo en la sintonía. No, Enio, qué precio. Viaje gratis para la Botija. Saludo, Botija, y saludo a Guillermo en la sintonía. Contanos la altura, Gustavo, contanos. Arturo no es un mito. Mucha gente dice que la altura. Yo jugué casi 6 años, jugué en la altura en Arequipa, es menos por supuesto. De que existe y tenés que estar bien preparado, entrenado para soportar, y depende del ritmo del partido que te impongan. O sea que nosotros que estamos trabajando en altura y vienen de la costa, vienen equipos y nosotros tenemos que imprimir ritmo diferente. O sea que ellos tratan de dilatar el juego, empiezan a buscar, a hacer tiempo, protestan por todo. O sea, son cosas, argumentos que al final, bueno, buscas tu conveniencia, ¿verdad? Cada equipo busca lo que realmente quiere. Y la gente y el equipo que viene de la costa ya tiene problemas. Si se mete en el ritmo de Ecuador, Paraguay en este caso, hoy le toca a Paraguay, si se meten en el ritmo de Ecuador, bueno, ojalá algunos ya están preparados. No sé si Arce va a jugar. Arce ya tiene esa memoria fisiológica, ya se adaptó prácticamente, y bueno, eso ya depende del técnico. ¿Qué es lo más aconsejable? Esperar desarrollo del partido, Gustavo Badilla. Y Alfaro conoce muy bien, fue técnico de Ecuador, por eso la pregunta.
Claro, no precipitarse, o sea que hay que saber jugar este tipo de partidos, Arturo. No precipitarse, jugar, ser inteligente, por supuesto, pensar, por supuesto, ser inteligente, saber que el equipo rival te va a querer manejar el partido a su ritmo. Y bueno, hay veces que vos podés tener esa intensidad que mucha gente habla en la altura, y tenés que tener tiempo para recuperarte. Después de un sprint o varios sprints cortos es en donde más se siente la altura, el efecto de la altura. Gustavo, recién usted hablaba de la memoria fisiológica de Alex Arce, y la vez pasada debatíamos el tema sobre el probable 9 para la selección. Como tiene varias características, Pita, Ángel Romero, tiene Tony, Alex Arce, pero desde su punto de vista, mirando desde afuera, ¿usted considera que por esa cuestión, la ventaja que tiene de jugar en la altura repetidamente, tanto Alex Arce como Alfio Oviedo, lo más prudente sería que uno de ellos juegue ahora ante Ecuador? ¿Le parece? Repito, mirando desde afuera, obviamente. De repente la idea del profe es diferente, o sea que cada uno tiene su forma de pensar, su forma de encarar, su estrategia. Si me preguntas a mí, yo te respondo de repente, bajo mi punto de vista, que vas a quitar esa ventaja. O sea, jugador que ya está acostumbrado a jugar en la altura, por supuesto que va a tener esa ventaja. Ahora, si entra dentro del esquema de lo que el profe quiere o no, eso ya solo el profe lo dirá. Pero de que tiene esa ventaja, tiene esa ventaja. O sea, que se va a cansar menos, ya sabe manejar lo que es el ida y vuelta, por ejemplo, porque en un partido de fútbol del 90, hoy los equipos son muy intensos. Y yo creo que Ecuador va a imponer esa intensidad, porque quiere quitar ventaja. Hablando un poquito de Ecuador, se habla de que está en esa etapa de recambio generacional, basado en una defensa sólida. El otro día nos hablaba un colega ecuatoriano, pero que quizás la duda está en la parte ofensiva, como que no le encuentra esas variantes. BKHS, vos que estás ahí, que ves, ¿cómo ves hoy a la selección ecuatoriana? Las pocas veces que pudimos analizar lo que es Ecuador, selección, en los dos últimos partidos, le falta fuerza adelante, evidentemente, hasta mitad de cancha, una defensa sólida, como bien dijiste, Germán, pero adelante, no sé si no hay esa coordinación, esa prestancia para tener el balón ahí en ese tercio final o buscar con más gente el ataque. Eso no demostró hasta ahora Ecuador. Vamos a ver este partido si cambia su forma de jugar. 4 de la tarde, eso no es una cuestión aleatoria que lo dispone Ecuador, sino que es una cuestión adrede, o sea, para que el sol te termine pegando, con el sol más la altura te termine desgastando. Ya te tocó dirigir o tener a los muchachos ahí del Mushogruna jugando a esa hora o yendo también para Ecuador. ¿Cómo es jugar a las 4 de la tarde en Ecuador? Bueno, por supuesto que en la altura el sol quema diferente. Eso ya independientemente al horario, nosotros estamos acostumbrados, de repente el partido anterior jugamos a las 11 de la mañana, es diferente el sol está más radiante, te quema. O sea que a partir de las 4 ya esto ya... Y aquí tenemos un problema de energía eléctrica, o sea que yo creo que no va a haber esa diferencia que jugar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. O sea que no se va a sentir. Más bien acá el gran problema es mantener el ritmo, conservar el ritmo, manejar el ritmo del partido, porque en eso se basa el funcionamiento de cualquier equipo. Por lo general, Gustavo, los equipos aguantan bien el primer tiempo, terminan relativamente enteros, pero promediando 20-25 minutos el segundo tiempo, ahí es donde se ve generalmente un desgaste notorio de los visitantes. Y por eso depende del ritmo, volvemos a lo mismo. O sea que hay partidos y partidos que vos, como bien dijeron ahí, vos podés esperar, podés ser cauto, podés acelerar, si depende del resultado, si estás empatando un 0-0, bueno, y estás viniendo a la altura, ¿por qué desesperarse? No, hay equipos que buscan ser atacados para crear espacio. Entonces, todo eso es estrategia, todo eso está dentro de la posibilidad de tener o no el partido a favor o el ritmo del partido a favor. Gustavo, te preguntamos esto por la adaptación entre comillas que hizo Alfaro
4 días antes del partido, 3 y medio, 4 días si querés para completar, practicando en el Atahualpa. ¿En qué puede incidir eso? Te cuento que yo creo que es una decisión que no adecuada porque generalmente es en el tercer día, cuarto día es donde más se siente la altura. Él tendrá su gente, tendrá su forma de trabajar, pero acá en la altura se siente y se siente, depende del horario, depende de cuándo llegas, porque hay equipos que Brasil creo que estuvo en Guayaquil y faltando 2 horas viene a la altura y hace un partido casi parejo. O sea que son cosas que uno maneja, ya él sabrá por qué, tendrá su gente y el por qué. O sea que, pero dentro de lo que yo puedo hablar y por la experiencia que tengo de jugar en altura y jugar en el llano, en la costa, va a tener un poquito de dificultad en ese aspecto. El tema que está hablando Gustavo de la adaptación y la experiencia que genera de para la altura, a lo dicho por Gustavo. Bueno, la altura existe, Arturo, porque nosotros somos equipo de altura y cuando viene un equipo del llano prácticamente le pasa por arriba. En el segundo tiempo, 10 minutos, 15 minutos, parece que el equipo de la altura tuviera 18 jugadores, ¿no es cierto? Es así. A mí me extraña, yo no quiero hablar mucho por cuestión de ética, pero me sorprende que hayan venido tantos días antes. Por ejemplo, el técnico de la selección paraguaya, él nunca vino a jugar con un equipo del llano. O sea, él estaba acá con equipos de altura, ¿no es cierto? Él recibía, no venía. Y yo no sé, o sea, por lo que la experiencia que tenemos nosotros, es duro. Lo que vinieron a hacer es muy complicado, ¿no? El deseo es que le salga bien, pero bueno, pero es muy complicado. Tuvo que haber preguntado, sugerido experiencia Alfaro para hacer lo que hizo, ¿no? Independiente de lo que él pueda opinar. Por eso te digo, él vino convencido. Ojalá que le salga bien, pero es raro porque vos para realmente adaptarte a la altura necesitas 20, 25 días y nosotros hace 4 años que estamos acá, 4 o 5 años con Gustavo y subimos una escalera y te agitas, ¿me entendés? O sea, bueno, ojalá, por eso te digo, no quiero yo, ojalá que le salga bien, es raro, ¿me entendés? Pero la altura existe, y la altura, acá por ejemplo, cuando vos llegás a la altura que los equipos vienen sobre la hora, acá de acuerdo a los que saben, dicen que a las 8 horas de estar en la altura, recién el organismo siente la agresión, siente el cambio, ¿no es cierto? Pero recién a las 8 horas más o menos. Y después, sí, después es difícil, no puedes dormir, te ahogás, se te seca la nariz, te duele la cabeza. Bueno, por eso vos estás hablando con una franqueza, al igual que Gustavo, sin decir ni tirar mala onda, es lo que vos sentís y expresás, Ever, como lo dijo Gustavo, entiéndase. Y repito esto, no es que Ever o Gustavo tengan mala onda, hablan por la propia experiencia, tu caso y la de Gustavo. Sí, no, es que nosotros vivimos acá y vemos los equipos del llano cuando vienen a jugar acá, ¿no es cierto? Lo de la Copa Libertadores, todo ese tema. La altura está, por ejemplo, van a jugar a las 4 es un alivio que jueguen, ¿me entiendes? Porque a las 4 ya está fresco, ya no está tan fuerte el sol. Porque el sol acá es igual que en todos lados, pero la diferencia es que está a 3.000 metros más cerca del sol. Por eso es que te pega tan fuerte. Ever, y si tuviese que plantear contra Ecuador, ¿cómo harías? Bueno, Ecuador ahora está bien, llamó a otros delanteros, algunos jugadores que no había llamado anteriormente. Yo creo que va a ser un equipo ofensivo, ¿no es cierto? Va a tratar de aprovechar, dentro de todo, suerte que no juegan en el Atahualpa, juegan en la cancha de liga. La cancha de liga es diferente, es más light, vamos a decir así, el suelo, el pasto es más liviano. En el Atahualpa el pasto es pesadísimo. Llamaron a un muchacho apellido Campana, que juega en el equipo de Messi, creo que es de Miami, que no lo estaban trayendo por circunstancias tontas, ¿no? Porque dicen, este es un comentario, este es un chisme, dicen que tiene más dinero que Messi, ¿no es cierto? Porque es sobrino del presidente de la República. Y bueno, lo trajeron, es un jugador que juega bien,
complementará con el que está y va a ser más ofensivo. Ecuador va a ser más ofensivo. Ese problema lo ha tenido en partidos anteriores. De media cancha hacia adelante le ha costado. Pero bueno, ahora van a jugar de local, ¿no? Y Ever, el portero Galíndez. Sí, muy bueno. Es muy buen portero. Argentino nacionalizado. ¿Él de Valencia? Y es un goleador que no está haciendo goles, vamos a decir así. El otro día hizo el gol después de muchos partidos. No tiene la simpatía de la gente, pero es un buen jugador. Es un buen jugador. Llegó del Flamengo, contanos sobre Gonzalo Plata. Es un paralelismo, es un Gabriel González. Cuando lo convocan La Plata es porque es local y quiere el técnico esta característica. Lo que pasa es que él era titular indiscutido de acá de la selección, pero cometió algunos actos de indisciplina. Por eso no lo estaban citando en los últimos partidos de Arturo. Pero es un jugador muy importante, un jugador habilidoso, vivo para jugar, es un buen jugador, ¿no? Ahora él está jugando en el llano, ¿no? Se dice acá que el organismo, el cuerpo tiene memoria, ¿no es cierto? Por eso es que no sienten tanto, porque ya están habituados a subir y bajar, pero no es lo mismo, él viene del llano también, no sé cuánto tiempo puede aguantar. ¿Y qué trabajo se debe hacer, Ever, como lo está haciendo Alfaro con su equipo, días antes del partido, no concentran en el panel, los de aquí fueron para allá, los vecinos, digo, por lo que estaban convocados afuera, para ir directamente a Quito? Decía Gustavo, las dudas, Gustavo Bobadilla, habría que ver cómo se da. Queda una nebulosa si esto fue un acertado o no, Ever. Claro, todo depende del resultado. El resultado es bueno, es decir que es un genio. Y si no se da, van a decir que se equivocó. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Cambia la forma de contar.